Buenas tardes. Les voy a pedir que tomen asiento porque va a comenzar este Foro a la Excelencia Empresarial 2023. Buenas tardes, autoridades, señoras, señores, y bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos a esta edición del Foro a la Excelencia Empresarial 2023, donde a lo largo de la tarde vamos a poner en valor el talento y, sobre todo, el buen hacer, la excelencia que han conseguido diferentes organizaciones y entidades aragonesas a lo largo de este año. Pero eso será dentro de un rato. Antes, vamos a profundizar en el lema de la edición de este año, en el lema La inteligencia artificial como motor de progreso de las organizaciones, y para ello vamos a comenzar con una ponencia muy interesante. Voy a pedir que suba al escenario Alicia Sin, CEO y cofundadora de Libelium, que nos va a hablar precisamente sobre inteligencia artificial y cómo poder impulsar la inteligencia a través de las empresas y hacerlo de una forma rentable. ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que nos hemos escuchado. Ahora, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Después de comer? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, pues, en primer lugar, muchísimas gracias por contar conmigo y con la voz de Libelium para dar lo que es nuestro punto de vista sobre la inteligencia artificial. Espero que os sirva de utilidad. Y antes de empezar, como es después de comer, ¿verdad?, y estamos todos un poco dormidos, me gustaría empezar con un truco de magia, con permiso de More. No me hagas contramagia, ¿eh? ¿Vale? ¿Sí? Venga, os lo explico, va a ser muy sencillo, va a ser súper sencillo. Os voy a decir una palabra y os voy a pedir que penséis todos a la vez en lo que esa palabra os está sugiriendo. Entonces, lo vamos a recibir y yo me encargaré, cuando os avise, contaremos, cerraréis los ojos, contaremos 1, 2 y 3 y entonces automáticamente yo enviaré la imagen que he recibido de todos vosotros a la pantalla. ¿Sí? Fácil, ¿no? Venga, pues vamos a ver si nos sale. Os pido que cerréis los ojos y penséis todos en inteligencia artificial. ¿Vale? ¿Os está llegando? ¿Lo tenemos ya? ¿Lo vais pensando? ¿Sí? Venga, pues vamos a contar, a ver si sale, ¿eh? Porque esto es inventárselo, pero luego a veces no sale. Vamos a contar y a la de 3 abrimos los ojos, ¿vale? Venga, 1, 2, 3. ¿Estamos por ahí o no? ¿A cuánta gente, cuando le dicen la palabra inteligencia artificial, cuánta gente piensa en algo negativo? ¿Cuánta gente tiene la imagen de Minority Report y un poco de inseguridad, de miedo? ¿Cuántos? Tenemos algunos que por no atreverse no se atreven ni a levantar la mano. Vale, bien. Hay alguno con las 2 manos, muy bien. Y bueno, esto tampoco es que sea tan sumamente extraño, porque hay encuestas que nos dicen que aproximadamente el 50% de la población, a veces un poquito más, tienen en la cabeza esto mismo, ¿vale? Y, por cierto, ya por curiosidad os digo que esto que aquí hemos hecho con magia, de la buena, claro, de verdad, ya tenemos la tecnología para hacerlo. Ya tenemos la tecnología existente para leer y captar las ondas cerebrales y ser capaces de transformar eso en una imagen que se vea en una pantalla, además con bastante precisión, ¿vale? Con unos resultados en torno al más del 70% de acierto, lo cual pues, es bastante. ¿Por qué nos da miedo la inteligencia artificial a veces? Antes hemos tenido una comida de ponentes y hablábamos, pues poníamos encima de la mesa todos los retos que tenemos por delante. Los retos éticos, los retos en el cambio en el cambio de nuestra sociedad, de nuestro modelo productivo.
de cómo los jóvenes se relacionan con estas nuevas tecnologías y demás. Y también a veces algo que sale muy a menudo cuando se habla de tecnología es esa sensación de vigilancia. Pero hoy estamos en este foro precisamente para hablar de por qué merece la pena abrazar la tecnología y la inteligencia artificial y por qué las cosas que son positivas superan en mucho a las cosas que son negativas y por qué merece la pena que esto sea un camino que recorramos. Lo mismo que cuando empezó a haber vehículos a motor, empezamos a tener los primeros accidentes mortales de tráfico y nadie dijo lo que hay que hacer es parar y evitar que haya coches en nuestras carreteras, ¿no? Al revés, lo que se dijo es, bueno, pues necesitaremos educación vial, necesitaremos una mayor seguridad por parte de los fabricantes en los vehículos, necesitaremos mejores infraestructuras que estén preparadas, etcétera, etcétera. Y eso es un poco lo que tenemos que construir. Yo hoy vengo con un ejemplo concreto que es aplicable a todas nuestras organizaciones, ¿no? Y me gusta hablar en Libelium, sobre todo hablamos de ciudades. ¿Y por qué? Pues, bueno, pues porque cuando uno tiene una empresa y tiene que dedicarle de repente recursos y un presupuesto a resolver problemas, lo que hace uno es fijarse dónde tiene los principales problemas, ¿no? Y bueno, pues si pensamos en la empresa de todos como nuestro planeta, ¿vale? Pues bueno, las ciudades es donde va a vivir en breve más del 70% de las personas y donde además se generan más del 75% de las emisiones de CO2. Es decir, desde un punto de vista donde apliquemos criterios empresariales, es fácil pensar que es un buen sitio para atacar problemas. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, pues uy, ¿me podéis volver a poner desde el principio, porfa? No sé qué es lo que he hecho. ¿Qué tipo de problemas? Pues en las ciudades tenemos muchos problemas. Tenemos problemas de movilidad, tenemos parques y jardines que tenemos que gestionar, tenemos farolas que deberíamos de gestionar con menor energía, gestión de residuos, etcétera, etcétera. Hay uno de los problemas, gracias, hay uno de los problemas que es cada vez más importante y es precisamente el de la calidad del aire, porque bueno, tenemos metas ambiciosas como país, como continente, de reducir las emisiones que tenemos en CO2 en más de un 90% con respecto a lo que había en los 90 para el 2050 y porque cada vez estamos viendo una mayor relación de lo que es la contaminación en las ciudades con las enfermedades cardiorrespiratorias, las enfermedades cardíacas y también con el mayor absentismo en las organizaciones. Es decir, que tarde o temprano somos capaces de ponerle euros al problema de la contaminación y no solamente el coste medioambiental. Claro, cuando analizamos un problema, y en cualquiera de vuestras organizaciones, pues a lo mejor ya tenéis identificado qué es para vosotros la calidad de aire, ¿no? Igual alguno está pensando en una parte concreta de un proceso productivo, en una parte logística, cada uno de vosotros tendréis identificado esa parte gorda que dices, cualquier cosa que optimizásemos aquí sería mejor. Bueno, pues lo siguiente es descomponer ese problema en trocitos. ¿Y cómo se hace esto aplicado en la parte de calidad de aire? Bueno, pues lo primero es entendiendo qué componentes hacen que tengamos contaminación en una ciudad. Bueno, pues tenéis el monóxido de carbono, los óxidos nitrosos, el dióxido de sulfuro, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué es importante? Porque no hay dos empresas que sean iguales, ¿verdad? Y que podamos, creo que aún no he conocido una empresa que diga, me he instalado el ERP, oye, el que venía, tal cual. Veo risas amargas. Yo también os entiendo. Pero ¿verdad que no hay? ¿Y eso por qué?
Pues porque no hay dos empresas iguales, aunque te vengan y te digan, no, tenemos experiencia, hemos implantado en no sé cuántas empresas de tu sector. Perfecto, pero no hacemos lo mismo. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. No hay dos ciudades iguales, no van a tener la misma proporción de contaminantes de un tipo que de otro, no van a tener el mismo origen de problemas en un sitio que en otro, y lo primero conviene que seamos capaces de descomponer ese problema. Y además tenemos el pero. En las ciudades ese pero es: vamos a implantar tecnología, pero los ciudadanos se levantan porque dicen que es que esto me está vigilando y hay vandalismo contra los nuevos dispositivos. Pero me acaban de cortar la calle por la que yo iba todos los días de manera tan cómoda a llevar a los niños justo antes del trabajo y ahora tengo que dar una vuelta de 1000 pares, que me como el atasco, etcétera, etcétera. No es conveniente. Incluso hay veces que hay soluciones que no son del todo inclusivas. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, la ciudad de París quiere que para el 2024 solamente en su zona de bajas emisiones solamente puedan estar vehículos eléctricos. ¿Y la gente que no tiene un vehículo eléctrico, qué? No entra al centro de la ciudad. Y ya hemos visto que hay movilizaciones y que puede haber problemas. Si esto lo traducimos en vuestras empresas, pues estos peros también existen. Pero si hacemos este proceso mucho más deprisa, estas personas, ¿qué van a hacer a partir de mañana? Si hacemos esto de esta manera, pues es que a no sé qué departamento se le van a ver todas las costuras. Si hacemos esto de una manera más eficiente, ya no va a haber una excusa para no atacar el siguiente problema que tenemos encima de la mesa, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cuál es la solución? Pues en el caso de las ciudades tenemos la parte de cómo aplicarla, de cómo cuando aplicas la tecnología muchas veces puedes objetivizar muchas decisiones que se están tomando. En el caso de las ciudades con respecto a sus zonas de bajas emisiones y al cómo deciden qué parte va a ser una zona de bajas emisiones y qué medidas concretas se van a aplicar, bueno, pues tenemos diferentes elementos. En primer lugar, tenemos dispositivos de IoT, es decir, sensores que nos puedan ayudar a medir. Bueno, esto creo que es de hace varios foros de la excelencia ya, ¿no? Lo tenemos ya todos dominado. El hecho de ser capaces de captar datos en cualquier parte ya nos va a suponer para empezar, el empezar a medir cualquier proceso automáticamente o automágicamente, siempre, no sabemos por qué, siempre empieza a mejorarlo de alguna manera. Después, una vez que tenemos los datos y tenemos esa radiografía de nuestra ciudad, de nuestra empresa, de nuestro proceso, de nuestro problema, aplicamos la inteligencia artificial para encontrar mejores soluciones, incluso a veces para simular diferentes alternativas. Y os voy a contar un ejemplo concreto, me hace mucha ilusión, porque lo que os voy a contar no lo hemos hecho ni en Estados Unidos, ni en Australia, ni en Singapur. Lo hemos hecho en España y lo hemos hecho en Cartagena, ¿vale? Y lo que hemos hecho es ayudar a la ciudad de a crear, en primer lugar, su mapa de calor de contaminación. Y hemos identificado qué zonas les aprietan, qué zonas son islas de calor, que son zonas que las ciudades por el material que tienen y la concentración que tienen, no disipan el calor, ni siquiera por la noche, y concentran ese calor. Y una vez que tenemos el problema más o menos identificado y sabemos de dónde vienen los principales problemas en esta ciudad, en Cartagena, por ejemplo, uno de sus principales problemas son las partículas en suspensión, porque hay calima, pero no llueve, con lo cual esas partículas se quedan en el aire, ¿no? Bueno, pues lo que veis aquí, que está todo borroso y no se puede leer, es diferentes medidas que podemos simular en un gemelo digital, es decir, tenemos la ciudad, el modelo de contaminación de la ciudad simulado y podemos decir, oye, ¿qué pasa si reduzco el tráfico en este porcentaje? ¿Qué pasa si prohíbo el tráfico?
¿Qué pasa si no prohíbo nada, pero incremento el transporte público o fomento otras formas de movilidad que sean más sostenibles, ¿no? Y uno puede jugar a ver cuál es el futuro que quiere tener. Y esto de poder simular espacios y poder simular soluciones es súper útil, porque muchas veces en las organizaciones, cuando se habla de inteligencia artificial, solamente hablamos de cómo optimizar procesos. Y eso ya nos hace pensar en que directamente ya estamos ejecutando un proyecto, que ya hemos integrado la propia inteligencia artificial. Pero hay muchas veces que lo que podemos hacer es utilizar esta inteligencia artificial para tomar esas decisiones sin que nos cueste dinero. Es decir, vamos a ser capaces de simular diferentes escenarios y, en función de diferentes variables que sean inciertas, ver qué podría pasar en un escenario, qué podría pasar en otro y cuáles serían los costes asociados. Y de esta manera, que la inteligencia artificial se convierta no en una herramienta de la parte de transformación digital que tenemos en nuestras empresas, sino en una herramienta de la propia dirección general para tomar mejores decisiones y, sobre todo, mucho más informadas. Entonces, dicho todo esto, ¿en qué se traduce? Pues en que somos capaces, después de hacer esta simulación, ver los resultados. Y cuando uno ve el resultado que es el que quiere alcanzar, pues ya sabe cuáles son las medidas que tiene que implementar. Y todo ello sin haber tenido que ejecutar ninguna obra antes de tenerlo claro, ni sin haber tenido que molestar a lo mejor innecesariamente a los ciudadanos. El resultado es que la ciudad de Cartagena va a ser, este piloto va a hacer que la ciudad de Cartagena tenga la zona de bajas emisiones menos restrictiva de toda España, donde no se va a restringir el tráfico rodado en ningún momento y van a relegar las decisiones que hagan de una manera dinámica a las mediciones que tengan en tiempo real de los sensores y a las simulaciones que estén haciendo. Esto que hemos sido capaces de hacer para una ciudad, lo podéis hacer también vosotros en todas vuestras empresas. Podéis ser capaces de marcar esa diferencia. En el caso de una ciudad, esto hace que marque la diferencia sobre todo con su ciudadanía, con su principal clientela, y que sean capaces de de reconciliar algo como una movilidad mucho más sostenible con la parte más conveniente de cara a la ciudadanía. Pero en el caso de vuestras empresas, esto puede ser, el aplicar estas tecnologías puede suponer ese punto diferencial que nos diferencie en hacer las cosas un poco más deprisa, un poco mejor, un poco más precisas que nuestros competidores y de esta manera ser capaces de destacar en esa excelencia. Y por último, me gustaría dejaros con una idea, porque yo no sé si después de hoy os quedaréis con algo de lo que he estado contando ahora de Cartagena, os quedaréis con el truco de magia del principio, pero sobre todo me gustaría que os quedaseis con la idea del poder humanizador que tiene la tecnología. Y ese poder humanizador, que yo llamo datocracia, que es ese poder de dejar que los datos hablen y nos cuenten de manera objetiva lo que está pasando, nos sirve en las instituciones, por supuesto, pero también nos sirve en nuestras empresas. ¿Cuántas veces tomamos decisiones que son muy poco basadas en datos, que son basadas en vísceras, en guerrillas internas, en pequeñas luchas de poder o en intereses ocultos, ¿no? En la medida en la que somos capaces de poner los datos de una manera mucho más al descubierto, somos capaces de inundar toda nuestra organización de transparencia y de muchísima más objetividad. En las ciudades, seguro que alguno está pensando, ¿y en las ciudades esto cómo se hace, no? Pues os quiero decir que tampoco es ninguna utopía. Este círculo virtuoso de la datocracia, donde nos vamos de la parte de la recolección de datos, la evaluación, el análisis y demás, y de repente
nos salimos del círculo y hacemos una comunicación a nuestros ciudadanos, al resto de ejecutivos, al resto de empleados incluso, pues ya lo hemos visto en pilotos en otras ciudades europeas. Estos son fotos de hace 9 años en las ciudades de Berkeley y Trondheim, donde se hizo un piloto sobre movilidad sostenible y la ciudad lo que hizo fue aprovechar que colocaba sensores y aprovechar que iba a estar tomando decisiones basadas en datos para cambiar la forma en la que se comunicaba con su ciudadanía también. Y lo que hicieron era publicarlo en un portal de datos abiertos y aprovechar que tenían ese medio de comunicación para decir, bueno, pues ya que tenemos la información y la estamos comunicando a nuestros principales clientes, que son nuestra ciudadanía, vamos a ser capaces de comunicarnos, de tener una comunicación bidireccional con ellos, ¿vale? Y bueno, pues estos son algunos de los ejemplos donde había información no solamente en tiempo real de la movilidad de la ciudad, sino de los resultados que estaban teniendo determinadas acciones, porque a lo mejor uno puede pensar que tomar determinadas medidas para reducir la congestión en el centro de la ciudad son las mejores y a lo mejor resulta que sí, con lo cual reforzamos esas decisiones, o a lo mejor resulta que no, con lo cual pues todos tenemos esa oportunidad de aprender y corregir. Me quiero despedir con esta idea otra vez de que en un momento donde tenemos a los medios de comunicación a veces quizá buscando los titulares más sabrosos y a veces morbosos también, y donde nos amenazan continuamente con las primeras imágenes de Terminator o de Minority Report, la tecnología no solamente nos va a ayudar a tener una sociedad unas empresas mucho más productivas y mucho más eficientes, sino que también nos puede ayudar a construir una sociedad muchísimo mejor. Y en un momento en el que nuestras instituciones no pasan por su mejor momento, ¿verdad?, el imponer esta cultura de los datos y esta cultura de la transparencia no solamente nos puede ayudar a ser más productivos, sino incluso, de manera última y final, y este es mi principal deseo, incluso llegar a tener una democracia de mayor calidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alicia Sin, por arrojar luz, porque efectivamente se tiene esa visión todavía, ¿no?, tan negativa de la inteligencia artificial, quizás en gran parte por el desconocimiento que hay sobre ella. Ya hemos tomado buena nota de algunas de las cuestiones que nos ha aportado Alicia y vamos a seguir profundizando en esta materia. Lo vamos a hacer con más expertos. En este caso, el siguiente ponente es Richard Benjamins, es responsable y fundador del área que impulsa la inteligencia artificial para el bien social y su uso ético en Telefónica, al que ya mismo le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un honor, ¿no?, y un placer para mí estar aquí con vosotros ahora en Zaragoza. Yo soy de los Países Bajos, de Holanda, entonces pues tendré un poquito de acento, ¿no? Os voy a explicar cómo podemos usar la inteligencia artificial para un progreso, pero un progreso responsable. Obviamente, progreso tiene mucho que ver con crecimiento económico, ¿no? Ya hay muchos estudios que dicen cuánto la inteligencia artificial va a traer, ¿no?, en oportunidades de negocio, ¿no? En 2030, casi 16 trillones de dólares, ¿no? Una enorme cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque si vemos los dos gráficos, se aplica no solo a un sector, se aplica a cualquier sector y, de hecho, a cualquier aspecto casi de nuestra vida, ¿no? Telco, insurance, salud, administración pública, energía, todos los sectores. Y además, dentro de estos sectores se puede aplicar a un montón de casos de usos. Cualquier proceso de negocio que genera datos, y hoy en día casi todos los procesos de negocio generan datos a través de sistemas de IT, se pueden analizar con inteligencia artificial, optimizar, mejorar, casi cualquier cosa, ¿no?
Por eso tiene un impacto tan importante. Pero hace un año, ¿no? Justamente ahora hace un año, nació la IA generativa, ¿no? Esta es la inteligencia artificial, ya lo llamamos tradicional, pero sigue siendo revolucionario, ¿no? Con el aprendizaje profundo. Ha venido la inteligencia artificial generativa hace un año y ya hay más estimaciones, ¿no? Que podría aumentar el PIB global con un porcentaje de 7, ¿no? O incluso lo estiman en casi 3 o 4 trillones de dólares anuales, más por encima de los 17 ya que había, ¿no? O sea, un impacto económico importante, ¿no? Y si miramos a la IA generativa, o sea, simplemente, ¿no? Incluso preguntando, ¿no? Yo a ChatGPT, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones genéricas de inteligencia artificial? Pues me saco un listado a la izquierda, ¿no? Y son tareas, ya no es una tarea concreta, ¿no? Como antes con la inteligencia artificial, sino pues, mejorar las búsquedas, responder a preguntas, resumir documentos, generar contenido, investigación de mercado. Son casos de usos que aplican a cualquier sector, ¿no? Y si le preguntas, pues dame ejemplos para cada sector, pues rápidamente sacan sectores y te dan ejemplos de cómo se puede usar esta tecnología en este contexto. Entonces, por eso es tan potente, ¿no? Aquí, para dar una cosa muy concreta, ¿no? Este es un ejemplo que hicimos en Telefónica que demuestra la democratización de esta tecnología, ¿no? Que está así en manos de todo el mundo. Y aquí tenemos un problema muy concreto, o sea, todos hacemos charlas, ¿no? Y hay muchos en YouTube, muchas conferencias muy interesantes, pero claro, duran como 1 hora o 30 minutos y nosotros no tenemos tiempo, ¿no? Entonces aquí se usa la inteligencia artificial para mirar, o sea, para ver la ponencia, ¿no? Que puede ser 1 hora, bajar el vídeo, bajar el audio, o sea, enviar el audio a un API de inteligencia artificial que le reproduce el texto, mandar el texto otra vez a otro API, ¿no? De inteligencia artificial que hace un resumen del texto, mandar el vídeo de 30 minutos, 1 hora, a otra inteligencia artificial que le corta según el texto en trocitos y luego escuchar la voz, ¿no? Que en este caso es mío, y generar una voz sintética que verbaliza el resumen generado, ¿vale? Esto es environmental monitoring. I also emphasize the role of both governments and private companies in driving responsible AI practices. Todo esto nos costó, ¿no? A unos ingenieros 4 horas en montar esa aplicación. Una aplicación compleja que hace 4 años te costaba a lo mejor 1 semana o incluso un mes, ¿no? Ahora en 4 años, enviando distintas partes a distintos APIs que tienen todos esta inteligencia artificial generativa, pues generas una aplicación que puede ser muy útil, ¿no? Esto es para el nivel de democratización de esta tecnología. En Telefónica usamos esa tecnología ya en muchos casos, ¿no? Últimamente hicimos un conteo y más de 500 aplicaciones de inteligencia artificial para muchos casos de usos distintos y muchas áreas de negocios distintos, para la parte de cliente, para la parte interna, para optimizar, para hablar con los clientes, pues 500 distintas aplicaciones que estamos usando que generan mucho valor, ¿no? Pero también lo usamos externamente, porque los datos que fluyen por la red de telefonía, obviamente, si lo anonimizas y si lo agregas, dan muchos insights sobre lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Aquí a la derecha, abajo, lo que veis es un mapa, ¿no? Es un vídeo de movilidad en Barcelona durante un día, número de desplazamientos al puerto, a un hospital y a una universidad, ¿no? Y esa información que antes, para optimizar el tráfico, para optimizar el transporte público, se usaba con cuestionarios, ¿no? Personas en la boca de los metros que preguntan, ¿usted dónde va? ¿Es por trabajo? ¿Es por ocio? Y con eso planifican, ¿no? Hoy con esos algoritmos y con esos datos se puede hacer, ¿no? Como ya vimos en la ponencia anterior. O sea, hay a nivel global muchas aplicaciones, pero cada empresa tiene que decidir, ¿no? Por dónde empezar y cómo aplicar esa tecnología a sus procesos de negocio. Muchísimas oportunidades, ¿no? Para el negocio, pero no solo para la parte de negocio. Esa tecnología, los datos, la inteligencia artificial, también es muy importante
para atacar los grandes problemas que tenemos en nuestras sociedades y en el mundo, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Nos quedan 7 o 4 años, ¿no?, para alcanzarlos y nos queda muchísimo trabajo para hacerlo, ¿no? Ya se ha visto que en el pasado estos datos tienen mucho valor, ¿no?, para estos problemas. Lo que habéis visto en el vídeo a la derecha, que esto es un mapa de actividad en las antenas de ciudad en México, justo antes, durante y después de un terremoto, ¿no? Y lo que veis luego que hay muchas luces, que es el momento es ahora cuando atacó el terremoto, ¿no? Y obviamente la gente empieza a comunicar, yo estoy bien, yo estoy mal, etc. Entonces, esto ya es de 2012. Vimos que estos datos, la verdad es que en manos de organizaciones humanitarias, en manos de gobiernos, ¿no?, con un objetivo para aliviar el impacto de un desastre natural, pues es muy potente, ¿no?, porque pueden ver mucho mejor dónde están los problemas, cómo pueden ayudar, ¿no?, o dar soporte a las personas con más necesidad, ¿no? Esto es 2012, ¿no? Hoy estamos ya más de 10 años más tarde. Y yo tengo que decir que todavía falta mucho, ¿no?, para que como sociedades tomamos esos datos en serio para resolver problemas importantes, ¿no?, del cambio climático, de la pobreza, de la inclusión. En salud, esa tecnología ya se está usando bastante, pues esto es positivo, pero queda mucho por hacer para que esto realmente alcanzamos esos problemas, ¿no? Un ejemplo más os voy a contar, ¿no?, sobre el valor de estos datos y esta tecnología para grandes problemas. Obviamente esto lo conocemos todos, ¿no? Es el COVID, estamos todos confinados en nuestras casas y realmente ha sido una disrupción para la actividad económica, ¿no? Lo que aquí se hizo es, desde 16 operadores en toda Europa, compartir cada día datos de movilidad agregado y anonimizado, ¿no? O sea, Madrid, Zaragoza, martes a las 10, 500 movimientos o 10.000 movimientos. Esto era el nivel de datos, pero con eso la Comisión Europea pudo integrar los datos y ver mapas de movilidad frente a la propagación de COVID, ¿no?, de casos de COVID. Y se podría ver lo que vemos aquí, por ejemplo, Sardeña, el movimiento hacia Sardeña que vemos en medio, y el movimiento es en azul a la derecha, un pico y 2 semanas tarde un pico en el tema de los casos de COVID, ¿no? Ahora lo sabemos, pero si los gobiernos saben que en 2 semanas va a venir una ola, porque han visto eso claramente en temas de movilidad, pues pueden prepararse mejor para que no estén sorprendidos, ¿no?, por el COVID. Todo esto también se hizo durante 2 años, pero sí es verdad para que los profesionales, ¿no?, ponen eso en práctica en su día a día, ¿eh? Ojalá para la próxima pandemia pues queda todavía, ¿no? Lo que estamos viendo aquí en el sector privado, esa tecnología está incorporada en las grandes empresas seguro, ¿no? En los medianos está empezando, en los pymes más pequeños todavía queda, pero en la administración pública también queda mucho por hacer, ¿no?, que tiene que acelerar más para sacar el valor de esa tecnología para mejorar todos sus servicios. O sea, hay muchísima oportunidad en esta tecnología, pero también hay algunos retos, ¿no? Y todos estos retos ya lo estamos viendo en la prensa, de vez en cuando, digamos, fuera de contexto y fuera de proporción, y genera algo de miedo, pero la verdad es que no hace falta tener ese miedo, ¿no? Porque los riesgos que estamos viendo aquí y que leemos todavía en la prensa, entendemos muy bien por qué están aquí, ¿no? Y podemos, si queremos, prevenirlos, ¿no? Aquí a la izquierda vemos el ejemplo clásico, ¿no? Es una cámara, que todos nuestros móviles tienen cámara, que pone un cuadrito, ¿no?, entre las caras. Aquí ponen cuadritos menos en una cara y casualmente es una cara, ¿no?, de la piel con color. Obviamente esa cámara, ¿no?, está discriminando, ¿no?, contra casi la raza. Y obviamente está prohibido, ¿no? Pero no es que aquí el diseñador de la cámara quería discriminar, simplemente pues no ha tenido en cuenta que esa tecnología aprende de datos, aprende los datos que los enseñas al algoritmo, pero obviamente si no enseñas un grupo diverso, pues no va a aprender un grupo diverso, va a aprender de lo que le enseñas, ¿vale? Pues un tema de sesgos aquí, que sabemos cómo está y sabemos cómo evitarlo, ¿no? A la derecha
el mismo problema en forma de lenguaje, ¿no? Traducción automática. Los traductores, ¿no? Y también los modelos que están detrás de la IA generativa piensan todavía, entre comillas, pero no piensan, que todos los doctores, ¿no? Los médicos son hombres y todas las enfermeras son mujeres, ¿no? Simplemente porque son modelos estadísticos que miran lo que han visto en los datos, y si miran en los datos en Internet, obviamente la coincidencia entre él y médico es más frecuente que ella y médico, y lo mismo con enfermera, ¿no? Hoy en día, si preguntas a Google, a la traductor, pones nurse, ¿no? En inglés, efectivamente dice enfermera femenino, enfermero masculino. Entonces, Google está interviniendo en el algoritmo para evitar estos sesgos, ¿no? Tecnológicamente se sabe cómo hacerlo. Puede ser complejo, ¿no? Pero sabemos cómo va. Entonces, todos estos retos están dentro del control si queremos evitar estos retos, ¿no? Obviamente, hay más retos, ¿no? Uno de los retos grandes es el tema de privacidad, ¿no? Conocemos todo el tema de Cambridge Analytica, con influencia en Brexit y elecciones. Pues es otro reto que hay que evitar, ¿no? Un reto nuevo que estamos viendo es el tema de la huella de carbón, ¿no? De estos algoritmos. Los modelos grandes de IA generativa, ¿no? Los 5 o 6 que hay en el mundo, pues para entrenarlas son 10 meses más o menos. Son más de 10 millones de factura de energía. O sea, su huella de emisiones es muy importante, ¿vale? Por eso, no siempre más grande o mayor, ¿no? Es mejor, ¿no? Hay que ir a modelos más pequeños que tienen menos huella y que siguen funcionando bien. Pero bueno, el mensaje que quiero decir aquí es, hay retos en esa parte, pero todos esos retos, si queremos, como organizaciones, como desarrolladores, como compradores de esa tecnología, si somos atentos, podemos evitar hasta cierto punto estos retos, ¿no? Luego hay otros retos de esa tecnología que van más allá de una organización en concreto, ¿no? O sea, todos conocemos el coche autónomo que conduce por sí mismo, pues el tema de, oye, si el coche mata a alguien, ¿de quién es el responsable, ¿no? El dueño, el conductor del coche, el software, el fabricante. Pues el tema de responsabilidad, pues es un tema que hay que ponerse de acuerdo, ¿no? De cómo se reparte esa responsabilidad en la cadena de valor. La parte de igualdad, estamos viendo que esa tecnología es muy potente y mejora mucho la productividad, pero luego los resultados de esa productividad, la riqueza, se está acumulando en cada vez menos actores, ¿no? Entonces es un tema que si no hacemos nada, pues esto va creciendo en esa dirección y en algún momento pues va a ser un problema. No hay ninguna empresa, ¿no?, individual que pueda resolver eso. Al final es un tema de los gobiernos, ¿no? El uso de esa tecnología en la guerra, ¿no? Estamos viendo 2 guerras ahora en paralelo y la inteligencia artificial está jugando ahí un papel, ¿no? ¿Hasta dónde lo puedes usar? ¿Cómo de autónoma puede ser? Son todos temas que no son para organizaciones únicas, ¿no?, en conjunto. Y así, el futuro del trabajo, ¿no?, que voy a hablar un poquito más sobre eso. El tema de la influencia de la inteligencia artificial en procesos democráticos, temas de deepfakes. Pues todo esto son el tema de propiedad intelectual, también con IA generativa. Es un tema abierto, sin solución actualmente, ¿no? Todos nos recordamos la huelga en Hollywood, ¿no?, de las series, de los escritores. Pues era por el tema de propiedad intelectual. O sea, hay retos que hay que resolver aún. Voy a entrar en 3 retos concretos de la IA generativa, ¿no?, para aterrizar a uno un poquito más, ¿no? El primero es el futuro del trabajo, ¿no? Que todo el mundo dice, uy, estos nos van a quitar el trabajo, nos vamos a quedar sin puestos de trabajo, ¿no? Hay muchos estudios, ¿no? Y yo tengo que decir que son estudios y al final son opiniones que dan una perspectiva, pero no es que es verdad o no es verdad. Hay estudios para todo, que dicen que habrá más trabajo, hay estudios que dicen habrá menos trabajo, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Este es un estudio de Goldman Sachs que dijo que toda esta IA generativa puede poner en peligro 300 millones de puestos de trabajo a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacaron ese número, no? Lo que han hecho, hay una base de datos tipo estándar donde muchos puestos de trabajo están divididos, desglosados en tareas, ¿no? Un puesto de trabajo puede tener entre 50 tareas o 150 tareas. Entonces, para cada tarea han visto
cómo de difícil o en qué porcentaje puedo automatizar esa tarea, ¿no? Si es hacer un resumen, escribir un correo, atender a un cliente, hacer unos cálculos, mantener un Excel, etc. Y lo que han hecho, pues por distintos sectores, hacer esa estimación. Entonces, en general, pues la media sería un 25% de las tareas, de los puestos de trabajo más importantes, un 25% se puede automatizar. Eso no quiere decir que el 25% de los puestos de trabajo desaparecen, ¿no? Pero la naturaleza del trabajo va a cambiar, ¿no? Entonces, la parte positiva es toda la parte repetitiva, ¿no? En la parte no tan interesante, pues lo hace ya una máquina y las personas se dedican a cosas más interesantes, más complejos, que requieren temas, ¿no? Hay otra referencia de un libro que analiza el mismo análisis, pero en distinta manera, ¿no? Básicamente dice que hay dos dimensiones que son importantes a nivel de cuánto se puede automatizar. Una es la parte social, o sea, cuanto más social un trabajo, interacción con otras personas, más difícil es de automatizar. Y la otra es cuanto más creativo o estratégico es, más difícil automatizar, mientras que cuando es muy operacional o repetitivo, pues es más fácil automatizar, ¿no? Y luego hay 4 cuadrantes, ¿no? Uno son a la derecha arriba, trabajos seguros, ¿no? Abajo a la izquierda, trabajos en zona de automatización, y luego hay dos más, ¿no? Uno es lo que llaman un barniz humano, ¿no? Son tareas, son puestos de trabajo donde casi todas las tareas se pueden automatizar, pero siempre necesitas a la persona para la parte humana, para la interactividad, etc. Y curiosamente está el tema del profesor, ¿no? O incluso un médico está allí. Lo que se va a automatizar, pues radiología, ¿no? Interpretar radiografías con enfermedades, pues ya un algoritmo lo puede hacer muy bien. Otra vez, esto no es que va a ser así, ¿no? Pero simplemente es una perspectiva sobre cómo va a ser el futuro del trabajo. Y bueno, si sois padres y tenéis hijos que tienen que estudiar, pues una reflexión más, ¿no? Pero hoy, ¿dónde me voy a meter, sí o no? Otro reto muy importante es el reto de los deepfakes, ¿no? Aquí tenemos uno de los deepfakes más famosos que ya tiene 4 años, ¿no? We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. How about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. O sea, lo que vemos aquí, que es como una persona que dice cosas, pero aparece como Obama, ¿no? Y con su voz, con sus gestos, y eso es lo que se llama un deepfake, ¿no? Que hoy en día sabemos todo. Esa tecnología, esto es de hace unos 4 años, y seguro que ha costado unos 2-3 meses en hacerlo, ¿no? Con ingenieros, ¿no? Pero esa tecnología se ha democratizado, ¿no? Todos nos acordamos, ¿no? Del tema de lo que pasó en Extremadura, ¿no? Con las niñas desnudas, con cuerpos inventados, con las caras reales, que creó un escándalo, y efectivamente, y lo es, ¿no? Es una aplicación que se llama así, Clothes Off, ¿no? Tú lo puedes bajar. De hecho, si vais a la página web, hay una señorita ahí y luego se desnuda y se viste, ¿no? Yo solo me he quedado con la primera parte. Pero eso lo puedes bajar y lo metes en una foto y te lo saca, ¿vale? O sea, totalmente democratizado. Obviamente, aquí no hay una mala intención, ¿no? Es más una broma sin poder medir las consecuencias porque son niños, dentro de 12 y 14 años que lo han hecho. Pero se dice que aquí vemos la potencia de esa tecnología y que realmente requiere muchas cosas, ¿no? Para usarlo bien. El peligro no en sí es la tecnología, sino cómo se usa, y por eso la educación, por un lado, es muy importante, y por otra parte, la regulación también es importante, ¿no? La democratización de esa tecnología puede tener mucho impacto en el tema de la desinformación, los deepfakes, pero tampoco tenemos que olvidarnos de que habrá mucha tecnología que sabe detectar estas cosas, ¿no? De las cosas generadas por las cosas
de real, entonces igual tampoco vemos tantas cosas, ¿no? Otra vez, esto no sabemos cómo se va a desarrollar el futuro, pero bueno, es lo que está pasando con el correo electrónico, por ejemplo. El tercer reto es el tema de realmente es un reto importante, es el uso malintencionado. Siempre, desafortunadamente, habrá un grupo de personas, ¿no?, que quieren hacer mal, quieren aprovechar al máximo para su bien personal, y el tema del phishing, ¿no?, lo conocemos todos, intentan engañarnos para que les demos los clavos y luego hacen lo que puedan, ¿no? O sea, aquí habrá el tema de los WhatsApp audios que todavía son de confianza, pues en breve habrá una aplicación que tú grabas 10 segundos o menos de una persona y luego ya puedes generar un audio con la voz y imaginaros que puede ser recibir un audio de tus padres o de tus hijos con algo importante y es un, ¿sabes?, es un fake. Todo esto, bueno, se está trabajando también para detectarlo, pero es la democratización de esa tecnología y que si realmente se quiere hacer mal, pues se puede hacer mal, ¿no?, como se puede hacer con todas las tecnologías. ¿Cuáles son las aproximaciones en el mundo, ¿no?, frente a estos retos, ¿no? Y básicamente hay tres grandes bloques de aproximación. La primera es regulación, ¿no?, regulación pura y dura, donde habrá leyes del uso. Las leyes en general no regulan la tecnología, sino regulan el uso de la tecnología. Entonces, en el marco europeo habrá una nueva regulación, ¿no?, de hecho, en breve se va a aprobar, que distingue los distintos usos en riesgos. Riesgo inaceptable, riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo o sin riesgo. Lo que no tiene riesgo o riesgo bajo, pues no tiene regulación. Lo que está prohibido, pues obviamente, riesgo inaceptable estará prohibido. Temas de social scoring, ¿no?, cámaras por todas las vías públicas que intentan reconocerlos y, bueno, y guardar lo que estamos haciendo en la vía pública. Prohibido, ¿no? Luego, alto riesgo son acceso a servicios esenciales, acceso a colegios, acceso a hospitales, acceso a créditos, a bancos, todo eso se considera servicios esenciales y se puede usar esa tecnología, pero hay que cumplir con algunos requisitos, que no tengan sesgos, que se entiende bien cómo funciona el algoritmo, que el rendimiento sea suficiente, o sea, unos, digamos, safeguards para que el uso de la tecnología en ese contexto pues, funciona bien. Porque siempre hay que evaluar, en el caso de la tecnología, si no funciona 100% bien y la inteligencia artificial no es 100%, ¿cuál es el impacto? ¿Qué es el impacto si no va bien sobre las personas? ¿Vale? Regulación es uno, y en todo el mundo hay iniciativas. Luego están las recomendaciones internacionales, ¿no? La más potente es la de UNESCO, que tiene 193 países que han firmado, ¿no? Muchas veces hablan, pues está Estados Unidos, está China, está Europa, pero dentro de UNESCO, en su recomendación, están todos estos y han firmado estos principios éticos, pero es una recomendación. No es una regulación, o sea, si no cumples no hay sanciones, ¿no? Y eso es la parte que todavía queda por hacer. Y luego está la parte de la autorregulación. Las propias empresas deciden, oye, esta tecnología es muy potente, pero yo no quiero que su uso tenga un impacto negativo, ¿no? Esto puedes regular en principios, ¿no? Esto es la regulación europea, que ya he comentado. Estos son los principios de Telefónica que sacamos en 2018. Todo el uso tiene que ser justo, sin discriminación, sin sesgos, transparente, inexplicable, con privacidad y seguridad y también con terceros y basado con el humano en el centro, ¿no? Hay muchas ya empresas y organizaciones que han sacado sus principios. El reto está realmente en cómo bajas estos principios al día a día, ¿no? Y ahí aplicamos nosotros una metodología que llamamos el uso responsable desde el diseño, que tiene mucha formación, tiene cuestionario, tiene modelo de gobierno, tiene nuevos roles, etc. Bueno, y lo estamos implementando ahora en todo el grupo Telefónica, que es igual que si tenía que hacer con la privacidad, pues en el futuro, por ley, hay que hacer esto por la regulación. Por fin, todo este viaje no es que puedes empezar mañana. Bueno, puedes empezar mañana, pero no es un proceso corto, ¿no? O sea, es un proceso de varios años de transformación donde hay que tomar decisiones que no siempre es fácil y no hay mucha
literatura, ¿no?, que explica cómo hacerlo. Pero bueno, hay experiencias prácticas y con eso quiero terminar. Es un libro que yo he escrito que justamente capta estas decisiones que las empresas tienen que tomar en distintas dimensiones para llegar, ¿no?, empezar con un viaje de inteligencia artificial y datos hasta ser una empresa que puede sacar todo su provecho de una manera responsable. Muchas gracias. Muchas gracias también a Richard Benjamins, en este caso, por esta ponencia. Estamos aprendiendo muchísimo en esta tarde sobre inteligencia artificial. Especialmente hemos visto algunos ejemplos de cómo desarrollar la inteligencia artificial y aplicarla a las empresas, cómo hacerlo de forma responsable y de forma ética, y es que al final es un campo muy desconocido todavía, tanto a nivel usuario como a nivel empresarial, pero lo cierto es que cada minuto que pasa en inteligencia artificial se generan trillones de unidades de información. Esto no es que me lo sepa o que me lo haya estudiado, es que tengo sentado al lado a Mago More, luego nos arrojará también mucha información, pero me ha ido dando ya como pequeñas claves, ¿no?, sobre la inteligencia artificial. Y ahora vamos a seguir con una mesa en la que vamos a tener a expertos también en inteligencia artificial. En este caso vamos a profundizar en esa cuenta atrás de la inteligencia artificial y vamos a conocer algunos de los mejores casos que ahora mismo están en funcionamiento de inteligencia artificial. Para ello voy a invitar a subir a los miembros de la mesa redonda, así que les damos un fuerte aplauso a Sergio López, CEO de Iberus, Félix Gil, CEO del Grupo Integra, Javier Orús, CEO de Predictland, y modera la mesa Eduardo Lleida, catedrático y director de la Cátedra de Radiotelevisión Española de la Universidad de Zaragoza. Hola, ahora. Se oye ahora, ¿no? Sí. Bueno, pues buenas tardes y en primer lugar quería agradecer al IAF por la invitación a moderar esta mesa con estos exponentes que tenemos aquí de la inteligencia artificial en Aragón, 3 empresas que están en la vanguardia implantando la inteligencia artificial en el tejido empresarial. Esta mesa tiene así como un propósito bastante claro y lo que queremos es, de alguna forma, generar conciencia acerca del impacto de la inteligencia artificial, ¿no?, su poder de transformación y la necesidad de que es algo que ha llegado, que se va a quedar y que hay que coger ese tren sí o sí. Nos tenemos que subir a este tren, ¿no? Me acompañan aquí, por orden un poco de intervención, sería Mariano Minoli, que es doctor en Ingeniería de Software por la Universidad de Rey Juan Carlos y lidera el área de inteligencia artificial de Iberus. Está en sustitución de Sergio, que creo que está por las Américas. No pedís culpa de todas estas cosas. Félix Gil, que es ingeniero superior de informática y posgrado en Ingeniería de Organización Industrial y doctor en Economía y Gestión de las Organizaciones por la Universidad de Zaragoza y es CEO de la consultora tecnológica Integra. Buenas tardes. Buenas tardes. Y por último, Javier Orús, que es director y cofundador de Predictland, donde se dedica desde hace 7 años a la aplicación de la inteligencia artificial al mundo empresarial. Entonces, los 3 nos van a dar su visión de cómo está la situación y nos van a presentar una serie de casos de uso exitosos dentro del tejido empresarial, ¿no? Y antes de darle paso, yo quería ver un poquito, ver por qué ahora sí que sí. Yo he sacado un eslogan, ¿no?, que ahora sí que sí la IA está aquí, ¿no? Es decir, que esta vez no lo tenemos que creer, porque la inteligencia artificial es un término que se acuñó pues ahora ya hace 67 años, ya está en la época de jubilación el término, ¿no? Ha tenido sus máximos y sus mínimos, ¿no? Pero ahora sí que se han dado una serie de condiciones, en estas últimas décadas, pues con la llegada de Internet se ha empezado a recolectar datos. Fijaos que aquí se ha hablado mucho de los datos, ¿no? Es decir, la importancia de los datos. Se prevé que para el 2025 habrá del orden de 180 zettabytes. Un zettabyte es 1000 trillones, es decir, 1 con 21 ceros, ¿no? Por ahí, ¿no? Es decir, de datos. Claro, son datos sucios. Aquí se habla mucho de los datos, pero los datos que nos interesan son los datos curados, los datos buenos, ¿vale?, para evitar todos estos problemas que han salido por ahí, ¿no? Se ha dado también el hecho de la capacidad de cálculo, que ha ido aumentando.
de forma exponencial, ¿no? Y eso pues, es un caldo de cultivo que permite también que la IA se vaya desarrollando, ¿no? ¿Qué más hemos tenido? Pues fijaros, el hecho de los smartphones, las redes sociales, los repositorios de archivos, de artículos, que son datos, han permitido generar datos y permiten, algo muy importante, es que la información se transfiera prácticamente de forma inmediata y el conocimiento se vaya compartiendo, no como hace ahora pues en el anterior boom, en los 80, 90, que tienes que ir a un congreso, coger el librito de procedimientos, leerlo, ahora la cosa pasa de una forma muy rápida, ¿no? Entonces, todo esto pues, ha dado un caldo de cultivo que ha hecho que germine y en los últimos 10 años pues, ha ido aumentando el número de aplicaciones, nos van a contar algunos, de la IA tradicional hasta que ha llegado la IA generativa. Pero yo creo que faltaba algo muy importante para realmente explotar y tener el florecimiento que tenemos ahora de la IA, la explosión cámbrica que dicen que tenemos de la IA generativa, que es la interfaz. Es decir, el tener una interfaz humana, es decir, el poder hablar con la IA como hablamos con una persona. Es decir, y ahora eso se da. Es decir, las máquinas, hay sistemas que nos entienden, un reconocimiento perfecto, nos hablan, nos ven, escriben, dibujan, generan código. Es decir, eso nos permite pues, dirigirnos directamente sin ningún problema a la máquina. No necesitamos tener conocimiento informático prácticamente para desarrollar. De hecho, este lunes, hace 2 días, el CEO de OpenAI, del que ha desarrollado ChatGPT, presentó las nuevas evoluciones y, bueno, van a sacar una tienda que llaman GPTs, donde vas a poder personalizarte un ChatGPT para ti, pero que no tienes que programar. Tú le vas a decir qué quieres que hace y entonces se monta todo el sistema para poder hacer. Eso va a ser una revolución tremenda, ¿no? Entonces, bueno, todo esto va a dar muchas oportunidades a las empresas. Es decir, es algo que está ahí y tenemos que cogerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos coger. Entonces, para eso, pues voy a dar primero paso a nuestro primer ponente, ¿vale? Comienzo entonces. Hola, ¿se me escucha? Tenemos el mando. Está aquí. Muy bien. Bueno, primero que nada, no soy un holograma de Sergio López, ¿eh? O sea, como veis, mi acento maño, ya lo veréis con eso, que no lo soy, ¿sí? Soy Mariano Minoli, soy director del área de inteligencia artificial en Iberus. Sergio no ha podido estar aquí, pide muchas disculpas, ha querido estar hasta el último momento, pero no ha sido posible. De hecho, está muy lejos, nos hemos intercambiado, él está en Latinoamérica y yo aquí. Y bueno, le he pedido que me grabe un vídeo para pedir disculpas él mismo. Hola a todos, soy Sergio López, CEO de Iberus, y como podéis ver, no he podido estar allí con vosotros en Zaragoza, muy a mi pesar, hablando de inteligencia artificial. Me hubiera encantado, porque soy convencido de que la inteligencia artificial ha llegado para cambiar y transformar por completo cómo trabajamos las empresas. En concreto, more specific, I am convinced because it has also had a transformative impact on me. My involvement in the expansion process of Iberus has undergone a complete transformation as a result of utilizing artificial intelligence tools. In the expansion, we focused on Anglo-Saxon markets, but now we're open to attacking other personalized markets. For instance, andere individuellere Märkte anzugreifen. Wir haben immer noch Interesse am deutschen Markt, der uns immer sehr wichtig war und in dem wir weiter wachsen werden. 但现在我们也关注其他市场。谁会告诉我中国市场的前景如何？这个市场呢，在短期内被 Iberus 视为潜在市场之一。而且呢，具体而言在中国市场呢，我们希望很快建立我们的第一个半年。लेकिन अभी मैं उस तक भी सोच रहा हूँ जो 1 साल पहले मेरे लिए दूरस्थ थे, जैसे अफ्रीकी महाद्वीप। अब मुझे अफ्रीकी महाद्वीप में काम करने और किसी भी प्रकार की कंपनी के साथ संवाद करने और व्यापार करने की क्षमता है। तो अच्छा, mi recomendación para todos vosotros es que seáis conscientes de que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, va a transformar por completo la forma de hacer los negocios y eso sí, que elijáis muy bien dónde la inteligencia artificial os puede ayudar. Bien, los que conocéis a Sergio sabéis que igual el alemán y el indio se le da bien, pero el inglés no tanto. Así que evidentemente eso ha sido con inteligencia artificial. Sergio nos ha resumido muy claramente un poco el hecho de que
esta tecnología llegó para transformar a todas las empresas, eso lo estamos diciendo desde hace muchos años, pero es que lo que estamos viendo en este momento es que esto ya está pasando, ¿sí? Ya estamos viendo esta transformación en la realidad. Y la idea aquí es, o yo me he propuesto transmitir 3 ideas muy concretas. La primera es que ya hemos abandonado lo que es la fase de las ideas. Vamos un poquito a lo concreto. Y tal vez nosotros, la industria tecnológica, ha sido la primera que está tomando un poco de ese té. Es decir, hoy en día el 92% de los desarrolladores de software, es decir, los programadores, ya reportan estar trabajando con algún tipo de inteligencia artificial en su día a día. Esto significa inteligencia artificial ayudando a programar. Esto nos hace pensar que debemos tomarnos esto de una manera muy responsable, nosotros también un poquito desde el punto de vista de la industria. Y eso me lleva un poquito a la segunda idea que quería transmitir, relacionado a que, y lo veníamos diciendo mucho en las charlas previas, estamos o deberíamos o debemos ejercer, y nosotros lo estamos haciendo de esta manera, un rol muy divulgativo con respecto a las empresas. Es decir, nosotros como sector tecnológico, sentarnos con el sector industrial para ver dónde se puede aplicar eso. Y hay dos ideas un poquito para transmitir. Primero, la cantidad de horas que estamos dedicando un poco a eso. Y luego, dos mensajes. El primero, esto no va a resolver todos los problemas. No se trata de esto. La inteligencia artificial ha llegado para ser una pieza más en el elemento de digitalización, el proceso de digitalización de las empresas. Y la segunda idea que quiero transmitir con respecto a esto es, debemos seleccionar muy bien cuáles son aquellos casos de uso, aplicaciones reales, concretas y con un retorno de la inversión muy controlado para ir a por ello. Es un poquito lo que estamos recomendando nosotros hacia las organizaciones. Y para cerrar un poquito, para empezar a cerrar un poquito esta primera intervención por mi parte, comentar algunos casos concretos en los cuales estamos manejando esto. El primer mensaje es que este tipo de tecnología puede ser aplicada en toda la línea de producción, de creación de valor de las industrias, empezando desde talento o recursos humanos, donde ya lo estamos utilizando para el cribado automático de currículums, ¿sí? O para la generación de resúmenes de currículums o para incluso lo que es la traducción. Es decir, tenemos que enviar un currículum de un profesional que va a trabajar en Alemania. Estamos trabajando un poquito con este tipo de tecnologías. Y no solo desde el punto de vista de recursos humanos, también en lo que es diseño de productos. Nosotros también estamos trabajando, lo proponemos, ¿sí? El diseño generativo, es decir, utilizar este tipo de tecnologías de inteligencia artificial para mezclar distintas imágenes, ¿sí? Y generar nuevas imágenes, generar nuevas propuestas que luego los diseñadores pueden tomar para trabajar, ¿sí? Y aquí he traído también algún ejemplo, es decir, otro de los ejemplos en el mundo del retail que también estamos trabajando es toda la parte de virtual try-on, es decir, probadores virtuales para el e-commerce. He recogido alguna imagen anónima de internet, ¿sí? Totalmente al azar, ¿vale? Al cual aplicar nuestro proceso, digamos, para probar ropa. Y es que no solamente lo estamos aplicando en el mundo de lo que es moda, en el resto de sectores también se está aplicando sobre todo para generar campañas con un bajo coste, ¿sí? Sobre campañas sobre determinados productos de todo tipo. Este tipo de inteligencia artificial no solo sirve para generar, en este caso que hemos hablado de texto o imágenes, sino también para interpretar lo que hay dentro de las imágenes o los vídeos. Otro de los casos en los cuales estamos trabajando también en el mundo del retail es el análisis de imágenes para detectar comportamientos que puedan ser ofensivos, como por ejemplo diseños de armas o cuestiones políticas o religiosas dentro de la web del cliente. También lo estamos aplicando a temas de vídeos. Por ejemplo, este es un caso concreto de seguimiento de personas para medición de tiempos de espera en colas de check-in. ¿Quién no ha estado 1 hora esperando para hacer un check-in en un vuelo internacional? ¿Sí? Y hasta aquí hemos tratado un poquito con lo que son datos de vídeo y de imágenes, pero es que también se puede trabajar con los datos propios de las organizaciones. Otro de los casos que quise traer un poquito para comentar aquí es el hecho de ese tipo de servicios de, imaginaros la potencia de conectar un chat GPT a los datos propios de la organización, textuales, ¿sí? Este caso es un caso en el cual hemos conectado chat GPT a más de 10.000 documentos dentro de una intranet, es decir, una red corporativa de la empresa. ¿Qué se obtiene con eso? Acceso instantáneo y comunicativo a la información.
Y es que no solo podemos trabajar con grandes volúmenes de datos, también podemos trabajar sobre pequeños documentos. Este es otro caso de automatización de procesos para un departamento de televenta en el cual este tipo de inteligencia artificial es capaz de leer los correos electrónicos que vienen con pedidos y obtener a partir de ellos cuáles son los productos, cuáles son las fechas de entrega y condiciones de entrega para hacer una carga automática. Imaginaros la potencia y todo lo que se puede automatizar de procesos con este tipo de cuestiones. Y como lo mencionaban hoy, este tipo de pruebas de concepto, este tipo de aplicaciones, ya no son proyectos plurianuales como lo teníamos con tecnologías que teníamos antes. Son proyectos que se pueden completar en pocas semanas o en pocos meses. También lo estamos aplicando para lo que es tratamiento de noticias. Este es otro caso en el cual estamos leyendo la prensa especializada de uno de nuestros clientes a nivel mundial, haciendo traducciones, metiéndolas todas en una pequeña coctelera y sacando a partir de ahí un resumen todos los días sobre todo lo que aparece en el sector de nuestro cliente, que además es un sector bastante especializado. Por último, desde el punto de vista de los casos, también esto va a afectar mucho a todo lo que son asistentes conversacionales, ¿sí? Es decir, los famosos chatbots que no funcionaban muy bien o que funcionan o que tienen sus limitaciones, pero que imaginaros la potencia de conectar este tipo de inteligencia artificial más los datos que tenemos en nuestra empresa y exponerlos. Nosotros, un caso que estamos haciendo de estos es con la Casa de la Moneda, justamente para la gestión de certificados digitales, ¿sí? Resumo un poco las tres ideas que quería comentar. La primera es que esta inteligencia artificial o este proceso, esta tecnología ha llegado para quedarse. La segunda es que ya hemos entrado en la fase de las soluciones concretas, esto ya no es solo ideas, ¿sí? Y que de una u otra manera puede ser aplicada en las distintas fases del ciclo productivo. Y cierro un poco con lo que decía Sergio. Nuestra misión un poco como sector tecnológico es ayudar al sector productivo a ver de qué manera mejor se puede aplicar esta tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Bien, pues ahora voy a dar paso al siguiente ponente, a Félix Gil. Nos va a enseñar un conjunto de herramientas y ver cómo utilizarlas. Muy bien, buenas tardes a todos. Antes de empezar, gracias Eduardo por la presentación, pues agradecer en nombre de Integra al IAF el que nos haya invitado a participar en este magnífico foro de la excelencia y también, pues, de modo personal, en mi caso, pues he venido a este foro desde el año 2003 y para mí hoy es un honor estar aquí en este foro con todos vosotros. ¿Cuál es mi objetivo hoy? Mi objetivo hoy es venderos a todos los directivos, líderes de empresas, empresarios que estáis hoy aquí, que la inteligencia artificial es algo que tiene que estar dentro de vuestra lista de prioridades porque puede ayudar a resolver los objetivos empresariales que tenéis. Y es por ello que os voy a contar, he tratado de ejemplificarlo en dos casos de uso, en dos casos prácticos, dos casos sencillos, hechos por mí y por nuestro director de innovación, que os vamos a enseñar cómo dos temas clave, como son las personas, podemos hacerlas más productivas gracias a la inteligencia artificial generativa, todas las personas que utilizan ordenador en vuestras empresas y, por otra parte, tener en cuenta que la seguridad es muy importante para conseguir la sostenibilidad de la empresa y podemos ver casos en los cuales la seguridad de la compañía se puede ver cuestionada por este tipo de herramientas. Para ello, vamos a ir con el caso de productividad y, antes de nada, me gustaría reflexionar un poquito sobre qué es lo que hacemos todos nosotros en nuestro día a día, ¿no? Todos los que estamos aquí, estoy seguro que más de una vez hemos utilizado esa expresión de no, es que nosotros, en mi caso, no, a nosotros nos pagan por pensar, pero ¿realmente pensamos tanto y dedicamos tanto tiempo a pensar de manera profunda en nuestros problemas empresariales? Bueno, hicimos una encuesta y nos salía que realmente el grosso de nuestro tiempo de trabajo lo dedicamos a crear contenido, que no crear, como me hizo una puntualización un buen amigo que hoy está aquí, no, crear contenido y dedicamos mucho menos tiempo del que deberíamos a pensar de manera profunda, ¿no? Bueno, pues hoy día, por eso pongo que eso era ayer, hoy ya hay herramientas que nos podrían ayudar a crear ese contenido que estamos hablando de generar
correos, de generar resúmenes, de generar PowerPoints, de generar ficheros en Word que seguro que están, o ficheros en Excel que seguro que están en vuestras agendas de todos los días. Reducir ese tiempo dedicado a crear contenido para dedicarle el grosso de nuestro tiempo a pensar y a comunicar con nuestros equipos, que se supone que es el trabajo por el cual nos pagan a los líderes, a los ejecutivos, a los directivos que estáis todos aquí. Para ello, os voy a contar y vais a ver ejemplificado qué es lo que hacemos normalmente cualquiera de nosotros cuando va a una empresa, cuando va a una reunión, cómo se la prepara. En este caso, cuando me invitaron a participar en este foro, lo primero que me hice fueron 3 preguntas. Es cierto que yo vengo hace 20 años a este foro, pero la pregunta es, si no he venido nunca, ¿qué es el Foro de la Excelencia Empresarial del Instituto Aragonés de Fomento? ¿Qué son los premios a la excelencia? ¿En qué se basan? ¿En qué se fundamentan? Y luego, en este caso, como estoy en una mesa redonda con varios compañeros, pues me pregunté quién es alguno de ellos. En este caso, abusé de mi amistad con Javier Ourus. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues cogemos a Google, que desde el año 97-98 está con nosotros, y le vamos preguntando. Pero este proceso lo que nos hace es ir preguntando y nos aparecen un montón de links que tenemos que ir consultando de una manera, lógicamente, manual, e ir leyendo, e ir viendo vídeos y tomando ciertas conclusiones que luego tendremos que traspasar a algún fichero, algún Word, algún PowerPoint o el fichero que sea, ¿no? Y esto es, yo creo, lo que hacemos hoy día todos. Sin embargo, hoy día ya existen las herramientas de inteligencia artificial generativa. En este caso vamos a usar Bing Chat Enterprise, que es la de Microsoft, que utiliza por debajo ChatGPT 4, ¿de acuerdo? Es el motor que tiene, pero realmente da igual la marca, porque ya sabéis que Google, Amazon, Meta, todos tienen ya este tipo de soluciones. ¿Pero en qué se basan este tipo de soluciones de inteligencia artificial generativa? Bueno, pues tienen 2 grandes baluartes. Uno es una gran capacidad de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que tú le pones ahí cualquier texto, he hecho las mismas 3 preguntas, y nadie de nosotros va a ser capaz de buscar tan rápido, de leer tan rápido, y luego tiene una muy buena capacidad lingüística. Es capaz de relacionar y resumir todos estos conceptos y todos estos documentos que se ha leído y los relaciona. Y lo que nos presenta es un resumen ejecutivo, ¿de acuerdo? Que son esos textos que con la letra tan pequeña no se ven, ya lo sé, pero tenéis que confiar en mí, que son esos textos que aparecen ahí, que ya es un resumen ejecutivo de las preguntas que he hecho. Ya no tengo que leer nada, no tengo que relacionar yo los conceptos, lo hace la inteligencia artificial por mí. A partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo que haríamos antes sería, con esa lectura de todos esos links, con toda esa lectura y visualización de esos vídeos, pues nos haríamos unos resúmenes y los plasmaríamos en una presentación PowerPoint. En este caso no lo vamos a hacer así, lo que vamos a hacer es utilizar otra herramienta que ya existe, donde le vamos a volcar todo ese contenido y automáticamente, no por arte de magia, sino con todo el sistema que tiene, ¿de acuerdo? Pues nos va a generar una presentación PowerPoint. Claro, la forma de trabajar cambia totalmente. Estamos creando procesos automatizados de creación de contenido, que sin duda no valdrá para todo, pero vale para mucho. Y evidentemente al final lo tendré que repasar y entender si este es el concepto que quiero transmitir y que quiero comunicar a la organización. Pero desde luego estas herramientas me habrán ayudado bastante, reduciendo muchísimo el tiempo que he invertido o gastado en hacer esto. Y este es el resultado, ¿de acuerdo? Y esto es algo que todos nosotros hacemos todos los días. El segundo caso... Bueno, y esta es la imagen de Javier. El segundo caso tiene que ver con la seguridad, ¿no? Sin duda, la seguridad, todos coincidiremos que es la seguridad y la ciberseguridad es un sostén definitivo de nuestras compañías. Hoy día, todas las empresas tenemos que estar muy atentas, y nosotros como consultora tecnológica dedicada también a la seguridad, pues todos los días tenemos algún cliente que tiene algún tipo de incidencia con la seguridad. ¿De acuerdo? Yo me voy a centrar en el rectángulo amarillo de que la voz de Galicia dice que alertan de que la inteligencia artificial como amenaza para suplantar identidades y cometer ciberdelitos. Y es cierto que ya ha salido algún caso, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Que antes... y lo voy a escenificar con el timo del CEO, ¿no? El timo del CEO, que estoy seguro que muchos de vosotros en vuestras organizaciones alguna vez a alguien de la organización les ha llegado un correo que supuestamente era un correo, en este caso de Félix Gil, suplantando mi identidad y diciéndole a alguien de la compañía, un director financiero, que haga una transferencia a no sé qué cuenta, o a una persona del departamento informático que mande una contraseña, etcétera, ¿no? Y antes, pues todos nos imaginábamos a los hackers pues con su gorra, con su gorro, 6 pantallas ahí negras ahí escribiendo código y tal, pero es que ahora todo eso ha cambiado, porque este tipo de motores tienen embebido todo el código de programación, todas las prácticas, y
cualquiera de nosotros, que es lo que está pasando, está generando en tiempo real, de manera automática, no solamente el código, la programación para hacerlo, sino nos está enseñando todos los pasos que hay que hacer para hacer esto de manera totalmente automática. Es decir, no ya ustedes, sino cualquier chavala que está haciendo la ESO es capaz de reproducir estos pasos y crear el timo del SEO y llegar a miles de personas en tiempo real, tal como estamos hablando. Además, si a esto le añadimos pues, lo que ha salido un poquito, os voy a enseñar el proceso, el hecho de generar una imagen sintética, un avatar, con solo 2 minutos de vídeo. 2 minutos de vídeo, en este caso, este vídeo lo hicimos con mi ordenador en la sala, pero este vídeo que me están grabando ahora mismo también puede ser utilizado para coger la imagen, coger la voz y con este tipo de herramientas, pues como salía antes Sergio, hablar en cualquier tipo de idioma. Yo lo voy a hacer en maño y para que lo entendamos todos, he seleccionado el idioma maño que también está y este es el resultado. Hola Pedro, quiero agradecerte personalmente todo tu trabajo de los últimos años en el departamento de marketing. En nombre de todo Integra te mandamos un pequeño obsequio para que lo disfrutes con familia y amigos. Gracias por todo. ¿Quién, si recibe este vídeo a través del correo, si recibe este vídeo a través de nuestra compañía, a través del WhatsApp, no va a pensar que se lo manda realmente el CEO? Y además, ese regalo puede ser cualquier cosa. Puede ser un clic en una página que no sea deseado, puede ser un secuestro del ordenador o lo que sea. Y de hecho, claro, esto unido a la escala, a la repetibilidad, podemos hiperpersonalizar los mensajes, como ha salido aquí, pero de manera masiva. Y en un segundo crear Hola Teresa, hola Marta. Hola Sergio, hola Carlos, hola Jonathan, hola Jenny, hola Marian, hola Ainhoa, soy realmente Félix. Cuidado con lo que veis, evitar un ciberataque, depende de ti. Depende de todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, sensibilizar, formar a todos nuestros equipos y, lógicamente, invertir en herramientas de seguridad, porque ya existen herramientas que son capaces, lógicamente, de trabajar este tipo de temas y detectar que son vídeos fake. ¿De acuerdo? Para terminar, 4 frases, 4 conclusiones. 1. Aprendí hace unos años en un foro como este en Madrid que la frase más cara del mundo tenía 5 palabras. Siempre se ha hecho así. Esto sigue siendo así. Es decir, tenemos que realmente vosotros, líderes de vuestras compañías, ejercer ese liderazgo y sacar a la gente de nuestra zona de confort y ver que este tipo de herramientas no solamente están aquí, se van a quedar, sino que sirven para potenciar a las personas. Potenciar a las personas llevándoles a formarse y a trabajar de otra manera. Y sin duda, este tipo de nuevo trabajo pues, aumentará la productividad y ayudará a la sostenibilidad de las compañías. Muchas gracias. Gracias, Félix. Muchas gracias, Félix. Bien, ahora finalmente pues, doy paso a Javier Urús, que nos va a explicar un poco pues, cómo la IA va a ayudar a las empresas para ser más competitivas. Me pongo por aquí. ¿Sí? Bueno, antes de nada, agradecer a los organizadores y a todos los presentes pues la oportunidad de poder estar aquí y de poder compartir con todos vosotros lo que es para nosotros nuestra pasión en nuestro día a día, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a hablar de cómo aplicar inteligencia artificial en las empresas, ¿no? En casos concretos y que aporten valor, ¿no? Ciertamente, la inteligencia artificial está en boca de todo el mundo últimamente. De hecho, los estudios así lo corroboran, que, por ejemplo, este estudio de Deloitte a nivel global, de que el 94% de los líderes empresariales consideran que la IA es crítica para conseguir el éxito, ¿vale? Esto, preguntándoles un poquito más y en qué facetas aporta más valor la inteligencia artificial en sus empresas, pues bueno, aparecen términos como bajar costes, ser mucho más eficientes en los procesos, poder particularizar mucho más productos y servicios, predecir la demanda para poder optimizar la cadena de suministro o incluso desarrollar nuevos modelos de negocio, ¿no? Esto, si nos vamos un poquito a analizar, estas que hemos visto como principales realmente se engloban en estas 2 palancas, ¿no? Que precisamente van al hilo del lema de este foro de que son palancas para ser un motor de las organizaciones, ¿no? Y una de ellas es, pues, obviamente, tener mucha más
eficiencia, ¿no? Una mayor eficiencia. Esto la tecnología siempre ha promovido tener una mayor eficiencia, pero una característica importante de la inteligencia artificial es que también permite desarrollar negocio, ¿no? Y a empresas incluso que tienen mucha historia, están muy asentadas y tienen negocios muy consolidados, les permite tener dimensiones nuevas por las que abrir nuevos negocios y desarrollar nuevos modelos de negocio incluso, ¿vale? Ya no nuevos productos, sino nuevos modelos de negocio. Entonces, realmente, pues bueno, vamos a aterrizar un poquito esto que hemos comentado en 3 casos de uso, ¿vale? El primero es para una editorial de libros de texto, ¿vale? Que, bueno, pues los comerciales de la editorial, cuando van a los colegios, es como los visitadores médicos, cuando van a ver los médicos. Los profesores tienen tan poco tiempo como los médicos, ¿vale? Y pueden presentar un producto, un único producto. Entonces, claro, para ellos, pues bueno, necesitaban un sistema de recomendación, ¿vale?, que les dijera de antemano qué producto iba a tener más probabilidades de éxito de que les compraran, ¿vale? Entonces, pues bueno, se desarrolló una solución donde, haciendo un perfilado de colegios y un perfilado de productos y un sistema de recomendación, pues fuera capaz de, para cada colegio, decir exactamente qué producto tenía mayor probabilidad de éxito de convertirse en ventas y, además, poder sugerir qué comercial iba a tener mayor efectividad vendiéndolo, ¿vale? Pues bueno, esto al final representó para la compañía un sistema de recomendación al estilo que podemos estar acostumbrados en Amazon, Netflix, etcétera, donde te ponen delante productos que ya saben que tienes el 90 y pico % de probabilidades de como mínimo interesarte en ellos, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Obviamente esto ayudó enormemente a aumentar las ventas tanto por colegio, aumentar las ventas por comercial e incluso aumentar las ventas de productos nuevos, ¿vale? Porque con otras analíticas se podía llegar a poder inferir esta propiedad. Entonces, vamos a ver otro caso que también tiene que ver con satisfacción del cliente, pero más en este caso, de eficiencia. En un fabricante de electrodomésticos, bueno, pues los ingenieros del departamento de calidad se enfrentaban cada mes con la clasificación de los servicios técnicos de reparación que hacían de sus electrodomésticos por el mundo, ¿vale? En multidioma y en todos los países del mundo. Pues invertían 10 días de trabajo cada mes, un ingeniero o varios de perfil alto, con alto conocimiento de producto, de calidad, de ingeniería, de producción, para clasificar esos servicios técnicos en modos de fallo para luego poder sacar conclusiones y mejorar el proceso productivo para que no se produjeran esos fallos, ¿vale? Pues bueno, pues se desarrolló una solución basada en Machine Learning, en aprendizaje automático y concretamente basada en procesamiento del lenguaje natural, NLP, que permitió hacer este proceso automático, ¿vale? Y se podía hacer de 10 días que tardaban a mano, hacerlo en 6 minutos, ¿vale? Esto conllevó, pues bueno, una increíble mejora en el día a día y en el trabajo de estas personas y realmente, pues bueno, pasaron de 10 días a 6 minutos cada mes, pero es que además eran capaces de clasificar absolutamente todos los partes de reparación del mundo que habían tenido de sus electrodomésticos cada mes, cuando antes solo eran capaces por volumen, porque son miles, de clasificar los que eran de primer año de garantía, ¿vale? Y por otro lado, pues bueno, dicho por ellos mismos, es que el algoritmo lo hacía incluso mejor que ellos, porque ellos al final, la precisión era mucho mejor, porque ellos al final estaban tan cansados, era tan tediosa esta tarea, que realmente iban al final clasificaban casi todas las partes ya por defecto, ¿no? Al valor por defecto. Y cuando evaluaban la bondad del modelo, veían que los que se habían equivocado eran ellos, no el modelo, ¿no? O sea que realmente, dicho por ellos, les cambió, no podían comparar la situación de antes con la de después, ¿no? Este es un claro ejemplo de aplicación de inteligencia artificial para automatizar una tarea que hasta hace poco no se podía automatizar, porque necesitaba de un criterio inteligente, de un conocimiento y de una experiencia para poder ser realizada. Pero aquí el algoritmo, los modelos de Machine Learning han aprendido de todas esas clasificaciones que han hecho durante años y ahora ese modelo es capaz de mimetizar esa actividad mes a mes.
¿vale? Aprendiendo de lo que han hecho humanos durante mucho tiempo, ¿vale? Pues esto es una de las claras aplicaciones de la inteligencia artificial en el mundo empresarial, ¿no? Automatizar tareas que hasta ahora era imposible, que no se podían automatizar tareas más que por reglas. Ahora ya se puede automatizar por conocimiento histórico, ¿vale? Entonces, este caso es muy interesante y súper escalable, ya está implementado en todas las fábricas que tienen en España, se están interesando del grupo a nivel mundial y, bueno, pues está muy bien, ¿no? Salen productos, tienen una vida, tienen sus errores, sus fallos, se reparan, analizan los fallos y deciden, ¿no?, mejorar el proceso. Pues bueno, ¿qué podríamos pensar de que, bueno, son hechos que van sucediendo en el tiempo y si van sucediendo en el tiempo, todo aquello que tenemos que va sucediendo en el tiempo, también podemos llegar a predecirlo, ¿no? ¿Qué tal si hubiéramos sido capaces de poder anticipar estos fallos antes de que salieran los productos de nuestras fábricas? ¿Vale? Pues esto es lo que se trabajó en una empresa, bueno, un fabricante de automoción, que como sabéis, los fabricantes de automoción tienen unos estándares de calidad muy fuertes a la hora de permitir salir un vehículo a la calle, pero aun con todo, pues se encontraban con que realmente, pues bueno, pues a los 6, 9 meses, un año, recibían reclamaciones de sus vehículos, ¿vale? Entonces, se planteaban el hecho de decir, ¿cómo podríamos hacer precisamente eso? Anticipar esos problemas que nos reclaman después antes de que el coche salga de la fábrica, para así poder evitarlo y no tener tantas reclamaciones. Pues bueno, lo que se trabajó es una solución, precisamente también de Machine Learning, de analítica predictiva, de previsión de reclamaciones, para poder ya con cirugía ir a los coches que toca y revisar los temas que tocaban para evitar que esas reclamaciones después de 6 o 9 meses se produjeran, ¿vale? O sea, una vuelta de tuerca más al caso que hemos visto antes, ¿vale? Incluso con anticipación. Entonces, pues bueno, esto ya para concluir, bueno, en este caso, obviamente, conllevó una mayor satisfacción del cliente, muchos menores costes de garantía, o sea, se ahorraban muchísimas reparaciones en periodo de garantía y, por otro lado, pues bueno, muchísima más eficiencia en investigación, desarrollo e innovación para definir nuevos modelos, para diseñar nuevos modelos y demás, ¿no? Como conclusiones ya y para acabar, pues bueno, con inteligencia artificial realmente somos capaces de tener hoy en día proactividad automática, tanto para ser más eficientes como para desarrollar negocio, ¿vale? Y la proactividad automática no es trivial, porque la proactividad es una característica humana o animal, ¿vale? A lo sumo. Pero hoy en día, con la inteligencia artificial, podemos ser capaces de tenerla automáticamente. Por otro lado, otra conclusión es que, lo que hemos dicho antes, podemos automatizar muchísimas más tareas de las que podíamos automatizar por reglas, ¿no? Por reglas de si haces esto, haz esto, si pasa esto, haz esto, si pasa lo otro, haz lo otro, ¿no? En este caso podemos automatizar tareas que necesitaban de una experiencia, un conocimiento inteligente, un criterio, etcétera, etcétera, ¿vale? Aprendiendo de lo que han hecho personas anteriormente. Y por último, ¿vale?, es una reflexión también, aparte de conclusión, es que si no somos capaces de predecir y de anticipar posibles situaciones, tenemos que ser capaces de reaccionar, ¿vale? Y normalmente es mucho más caro ser capaces de reaccionar que de predecir. Por ejemplo, en la cadena de suministro, si no somos capaces de anticipar qué demanda vamos a tener que tener muchísimo más stock y muchísimo más recursos para poder acometer cualquier pico de demanda que podamos tener y cumplir con el servicio. Si somos capaces de predecir, no tendremos esa necesidad de reaccionar. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. No sé cuánto tiempo nos queda aquí para hacer preguntas. No se te oye. ¿Se oye? ¿Hola? Ahora. Sí. Vale, bueno, pues vamos a empezar ahora un turno, así un poco de interacción entre nosotros. Aquí hemos hablado de productividad, seguridad, ¿vale?, de competitividad. Hay un tema que ha tocado Richard en su ponencia, que era el impacto en la fuerza de trabajo, ¿no? Es decir, que en los nuevos empleos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría un poco sacar este tema, ¿no? Es decir, incluso me
Explícame un poquito como profesor de la universidad, ¿no? Sobre la capacitación, el talento que se necesita para ir introduciendo estas tecnologías, ¿no? Entonces, yo me gustaría preguntaros un poquito si en la introducción que habéis hecho vosotros de inteligencia artificial en las empresas, si habéis observado cambios en la estructura de empleados, si se necesitan nuevos roles, han aparecido nuevos roles o se necesitan nuevos conocimientos, qué tipo de cualificación se necesitaría, ¿no? para ir incorporando esta inteligencia artificial. Empezar contigo. Empiezo con una aproximación. Primero, todavía es pronto para definir eso, ¿sí? Todavía estamos en etapa de implementación. Lo segundo es, las aplicaciones que estamos viendo de este tipo de inteligencia artificial en el puesto laboral, lo que hacen es ayudar al trabajador, es decir, no estamos viendo que esto reemplaza al trabajador, sino que acelere su trabajo. Es decir, como veíamos recién en algunos ejemplos, ya no es lo mismo, no es necesario escribir desde cero un documento de Word, ¿sí? Con hacerse la idea, sino que podemos pedir a este tipo de herramientas que escriba ese documento de Word y el trabajador lo que tiene que hacer es, sobre esa herramienta que ya tenía, ¿sí? Dedicar su tiempo a la revisión, ¿vale? Con lo cual es mucho más productivo. Con lo cual, en principio, desde el punto de vista del usuario, no vemos una adecuación del trabajador. Nosotros en las tecnológicas sí, porque es una tecnología totalmente nueva, con lo cual nos hemos tenido que adecuar este año. ¿Pero no crees que posiblemente, bueno, es decir, al introducir estas tecnologías, de alguna forma, es decir, hay que capacitar o hay que introducir al personal de la empresa? Sí, y con esto cierro para dejar al resto de la mesa. Lo que sí estamos haciendo mucho es sentarnos con las empresas, con los clientes, a identificar cómo modificar cómo va a impactar este tipo de tecnologías, más que ir a enseñarles nosotros nuestro libro. Es decir, la idea es, oye, cuéntame cómo haces este proceso y vamos a ver juntos cómo podemos optimizarlo con este tipo de nuevas tecnologías. Eso es un poquito lo que estamos viendo nosotros. Totalmente de acuerdo. Por aportar algo más, bueno, yo creo que la historia de la humanidad es una historia de evolución, ¿no? Y lo que pasa es que en los últimos 2 siglos, o los últimos siglos, la evolución ha sido acelerada gracias a la tecnología, ¿no? Entonces, si hacemos un poquito de retrospectiva, los puestos de trabajo y las empresas estamos adaptándonos permanentemente a la introducción de nuevas tecnologías. Lo que pasa es que ahora la velocidad de introducción, la aceleración de introducción de nuevas tecnologías es increíble. Ya no estamos hablando de siempre se ha hecho así, tenía esa connotación de que es muy caro, pero es que aparte es que ese siempre, antes eran 2, 3 años y ahora es que va a durar meses. Va a durar meses porque el ritmo de adopción de tecnologías, el ritmo de incorporación de nuevas funcionalidades. Antes de ayer fue la presentación mundial del CEO de ChatGPT con Satya Nadella, el CEO de Microsoft, y ya anunciaron no sé cuántas funcionalidades más de este tipo de motores que bueno, va a un ritmo increíble. Entonces, a partir de aquí, yo creo que lo primero es, y este foro es excelente para eso, es tomar conciencia los líderes, los directivos, los ejecutivos, de que esto tiene que estar en vuestra agenda y tenéis que ser capaces de capilarizarlo a todos y cada uno de los departamentos de la compañía. Y eso significa pues, hacer charlas informativas de explicar, nosotros lo hemos hecho en toda la compañía, da igual un departamento de administración, un departamento de personas, un departamento comercial, explicarles en qué consiste estas tecnologías, con ejemplos sencillos como los que hemos mostrado antes, para que ellos se imaginan, porque ellos conocen muy bien su trabajo, se imaginan cómo puede ayudarles esto a ser más productivos. Es decir, cuando estas tecnologías se las das a la gente que domina su trabajo, encuentran los casos de uso que nosotros, los que estamos desde fuera, no somos capaces de intuir. Entonces, tenemos que enseñárselos, hacérselo fácil. Esto no es para ingenieros o para científicos, esto es para aplicarlo en el día a día. Y efectivamente se va a reconfigurar los puestos de trabajo y las funcionalidades de esos puestos de trabajo, pero que hace 5 años pues ninguna empresa tenía a lo mejor perfiles de analistas de datos, ninguna empresa hace 7 o 10 años tenía perfiles de seguridad o los subcontrataba a empresas como las nuestras, ¿de acuerdo? Pero ahora es algo que está en las empresas porque si no, pues o tendrán problemas de seguridad o no serán capaces de analizar los datos, etcétera, etcétera. No, perdón. No, yo, por añadir, esto tiene que ir de arriba hacia abajo, ¿no? Tiene que estar sponsorizado desde la más alta dirección, ¿no? Desde la Dirección General, Presidencia, Propiedad, etcétera, hacia abajo. Tiene que ser en toda la organización y realmente
hay que, como bien comentabais los dos, hay que darla a conocer muy bien, ¿no? Porque no hay nada... Normalmente los humanos las personas tenemos miedo a las cosas que no conocemos, ¿vale? Cuando las conocemos dejamos de tener miedo, ¿no? Entonces, más que la gestión del cambio, en la implantación de inteligencia artificial, lo que hay que hacer es la preparación del cambio, ¿vale? Y esa preparación del cambio, con una buena formación a todos los niveles, pues realmente hace que las personas abracen esa tecnología. El segundo caso que he contado, en el fabricante de electrodomésticos, dimos como 15 formaciones por toda España de explicar qué es, qué no es y cómo se le puede sacar partido. Pues una persona me vino en una pausa de café y me acuerdo que me comentó, oye, con este problema que nos lacra cada mes, con un montón de trabajo, el segundo caso que he contado, ¿podríamos hacer algo? Pues oye, ya sonaba bien, pero cuando empezamos a tirar del hilo, pues perfecto. Pues oye, esa persona ni mucho menos estaba preocupada porque fuera a perder su trabajo. Ahora, literalmente, toca palmas con las orejas de poder dedicar tiempo a otras cosas que aportan muchísimo más valor, ¿no? Y obviamente lo que decimos, ¿no? Es que no se tiene que ver como un riesgo, se tiene que ver como una ayuda. Si tú estás apretando tuercas con la mano, tú apretarás unas cuantas durante el día y las dejarás más o menos fuertes, pero si te dan una llave inglesa o una llave fija, tú apretarás muchísimas más y muchísimo más eficientemente, ¿no? Pues, ¿para qué despreciar la llave inglesa o la llave fija, ¿no? Pues aquí tenemos otra herramienta más para nuestro día a día, ¿no? Centrándonos un poquito aquí en Aragón, ¿vosotros creéis que el talento, la consecución de talento puede ser una barrera para implantar este tipo de tecnologías en la empresa? Pues ya, yo oigo por ahí muchas empresas que en la universidad pues, se tiene que poner las pilas, que necesitan más ingenieros, más no sé. ¿Cómo lo veis? Creo que fue McKinsey, sacó una encuesta que hizo en Estados Unidos, Japón y Alemania, y los empresarios decían que para ellos no era un problema eso de encontrar talento. No sé, el 80% lo encontraba fácilmente, no sé. ¿Esto cómo está aquí? ¿Cómo lo veis? Bueno, empezamos. La búsqueda del talento para nosotros que nos dedicamos a esto, la verdad es que es una cuestión y siempre estamos un poquito detrás de eso. Sin embargo, bueno, creo que nosotros hemos empezado un poco con el vídeo, un poco con esto. Nosotros estamos exportando talento desde aquí, desde Aragón y desde toda España. Con lo cual, yo creo que estamos preparados desde el punto de vista técnico. Para mí el desafío no es técnico, sino es más desde el punto de vista de cómo acompañar a las empresas en la adopción de esta nueva tecnología. Para mí ahí va a estar el desafío y ahí va a estar toda la materia gris que tenemos que poner para ir en conjunto a capilarizar, que me gustó mucho el término que habéis mencionado, esta tecnología en todos los departamentos, ¿sí? Pero desde luego yo creo que al menos talento, que siempre falta talento y que siempre nos falta talento, por supuesto. Ya sabéis que nosotros desde Iberos aquí ya hemos pasado 2.500 personas y claro, siempre nos falta más gente. Pero vamos, yo creo que estamos preparados para eso. Sin duda, sin talento formado no hay nada, no hay transformación en ninguna empresa, en ninguna sociedad, ¿no? Me la has puesto votando, tengo que disparar. Ayer era el día de nuestra cátedra, de la Cátedra Integra Estrategia y Tecnología con la Universidad de Zaragoza, y tenemos una cátedra orientada al IoT, al data, a la inteligencia artificial y la generación de nuevos modelos de negocio. Y anunciamos un diploma que hemos constituido con la Universidad de Zaragoza y con Microsoft precisamente para instruir, formar a la gente en entender qué es esto del dato, qué es esto de la inteligencia artificial y cómo se puede aplicar a las empresas. Todos tenemos que estar concienciados que si no transformamos a las personas, si no las formamos, no podemos transformar las empresas. Las cátedras, yo llevo la cátedra de radio española y las cátedras es una herramienta muy útil, empresa o universidad, para ponerse al día. Es decir, nosotros también hacemos muchos seminarios hacia gente de periodistas para decirles cómo está la tecnología, cómo usarla, que es muy importante. Sí, yo por añadir, realmente hace años era quizás un poco más complicado encontrar científicos de datos también y demás. Hoy en día hay muchos másters ya, hay muchos másters que ya, pues bueno, empieza a haber un cierto mercado. Ciertamente cada vez van a ser más necesarios, ¿no? O sea, a nivel de consultoría, de empresas de consultoría, como a nivel interno. Nosotros hemos llegado a colaborar con empresas que tienen sus propios departamentos de científicos de datos, pero bueno, eso no quiere decir que no podamos trabajar conjuntamente, al revés, ¿no? Entonces,
Bueno, yo creo que ciertamente, como en todas las profesiones de STEM, hace falta mucho más, pero sí. Veo que el reloj está cero. El tiempo ha llegado a su fin. La presentadora ha subido también como señal. Está siendo muy interesante. Lo cierto es que seguiríamos escuchándoles durante horas, pero me imagino que también querrán hacer una pequeña pausa, una pausa café, porque luego continuamos a las 6:30 con la ceremonia La Excelencia. Muchísimas gracias a todos los ponentes y les esperamos en unos minutos. Muy buenas tardes. Les vamos a pedir que poco a poco vayan tomando asiento, por favor, que vayan sentándose cómodamente. Este foro a la excelencia empresarial es sin duda un foro, un momento de reencuentro, como estamos viendo también ahora, y es que son muchas las personas, los profesionales y las autoridades que se incorporan en este momento al evento. Así que muy buenas tardes de nuevo para aquellos que nos han estado acompañando en la primera parte de este foro y bienvenidos a todos, autoridades, señoras, señores, a todos los que se han incorporado en esta segunda parte, la segunda parte crucial de este foro a la excelencia empresarial 2023, donde se va a proceder a poner en valor el talento, el esfuerzo que han desarrollado empresas aragonesas y que precisamente gracias a ese trabajo y a ese esfuerzo han conseguido la excelencia. Les vamos a hacer entrega de esos sellos en las categorías de oro, plata y bronce a las organizaciones, 19 organizaciones en total van a recibir esos sellos y también se va a hacer entrega de los premios a la excelencia empresarial. Pero antes les va a dedicar unas palabras Daniel Rey, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento. Vicepresidenta, resto de autoridades, jurado, ponentes y asistentes, casi 1.400, cerca de 1.500. Es para mí un honor y un privilegio inaugurar oficialmente este foro de excelencia empresarial. Hace unos días, en Consejo del Departamento, nos trasladaba nuestra vicepresidenta y consejera Mar Vaquero su satisfacción por contar con un equipo profesional y comprometido, pero sobre todo por contar con un equipo de buenas personas. Es indudable que la tecnología es motor de progreso, pero no olvidemos que una empresa es una organización de personas que comparten misión y valores. La tecnología es motor de progreso, pero las personas transforman. Las buenas personas, personas serenas, pero con pasión. Personas confiadas, pero a la vez humildes. Personas con determinación, pero también con respeto y con valores. Ese es el camino hacia el éxito sostenido
responsable y compartido. Aragón es tierra de gente discreta, de gente dura, de gente muchas veces tozuda, pero a la vez gente noble, franca y abierta. Aragón es tierra de buena gente, de empresarios responsables, de profesionales competentes, de trabajadores comprometidos y de personal de la función pública con vocación de servicio. Tenemos pasado, tenemos una buena historia, tenemos presente y tenemos un proyecto de futuro. Proyecto de futuro que estamos construyendo entre todos, juntos, pero cada uno desde su sitio. Y en lo que al Instituto Aragonés de Fomento, ente dependiente del Departamento de Economía, Empleo e Industria, en lo que nos corresponde, asumiendo decididamente esa función de apoyo a la empresa y al emprendimiento en todo Aragón. Y, que nadie lo dude, con un renovado compromiso de ser auténtico motor de progreso en un Aragón aglutinado en torno a un proyecto común. Porque tenemos una importante responsabilidad, pero sobre todo porque amamos nuestra tierra y amamos a nuestra gente. Pasión, trabajo, compromiso y buen hacer. El fracaso no es perder, el fracaso es no crecer, también lo es no ejercer de buen aragonés. Y he aquí una muestra de nuestro éxito. Viva Aragón, viva España y vicepresidenta, viva la buena gente. Gracias. Muchas gracias, Daniel Rey, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, por estas palabras. Vamos a conocer a las 8 empresas que optan en esta edición al Premio La Excelencia Empresarial 2023 y también se va a realizar la entrega de los sellos de excelencia en categoría oro, plata y bronce a las 19 organizaciones que lo reciben. Estas distinciones están enmarcadas dentro del Plan de Excelencia, una actuación del Gobierno de Aragón en conjunto y a través del Instituto Aragonés de Fomento, que vamos a conocer un poco más a través del siguiente vídeo. Aragón se ha posicionado como una referencia en su apuesta por la excelencia. Desde 1997, más de 1.300 organizaciones han implantado el modelo europeo de gestión empresarial. El modelo ayuda a establecer un sistema de gestión que persigue la transformación de las organizaciones a través de la gestión excelente, innovadora y sostenible. El Plan de Excelencia Empresarial de Aragón acompaña a todo tipo de organizaciones que participan en un proceso de formación, diagnóstico y evaluación y son guiadas de forma personalizada, desde el compromiso con la excelencia a los sellos de bronce, plata y oro y el Premio a la Excelencia Empresarial. Participar en el Plan de Excelencia supone formación, reflexión, motivación, diagnóstico, informe de situación con oportunidades de mejora y reconocimiento de la sociedad. Esta actuación, junto con la formación avanzada, responsabilidad social, digitalización, franquicias, empresa familiar, logística, clústeres y experiencias de éxito, en el marco del programa Aragón Empresa, impulsa la competitividad de las empresas de Aragón. Sin duda, si algo tenemos en Aragón es talento, es saber hacer, es esfuerzo, constancia. Son algunos de los valores que caracterizan, sin duda, que nos caracterizan a los aragoneses. Y esta actuación precisamente pone en valor eso, pone en valor el talento y el esfuerzo de todas las empresas aragonesas que consiguen la excelencia en Aragón. Aprovechamos este momento porque es importante recordar que ya está abierta la convocatoria para participar en el Plan de Excelencia 2023 y hasta el día 31 de enero se puede hacer la inscripción en la web www.aragonempresa.com en el apartado de excelencia. Y ahora sí que sí, vamos a comenzar esta ceremonia a la excelencia empresarial reconociendo a las organizaciones que van a recibir el sello de excelencia Aragón Empresa. Son 9 en la categoría de bronce, 4 en la categoría de plata y 6 organizaciones en la categoría de oro. Todas ellas han demostrado a lo largo del último año, han acreditado ese nivel de excelencia que se les pide, exigido para la obtención de este sello.
Voy a ir nombrando uno a uno a los representantes de estas organizaciones, irán subiendo, firmarán, se realizarán la foto, pero antes necesito, para hacer entrega de estos sellos, llamo al escenario a Mar Vaquero, vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón y consejera de Economía y Empleo. Y también pido que suba al escenario Daniel Rey, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento. Ahora sí, comenzamos con el sello de bronce. Son 9 empresas las que lo reciben en esta edición del Foro Empresarial 2023. La primera empresa en recibir el sello es Agrigan. Sube al escenario Carlos Galicia, responsable de calidad y sistemas. La segunda empresa es Ainur Trabajos Verticales. Sube al escenario Sergio García Domínguez, gerente. También recibe este sello de bronce Audinfor Systems. Sube al escenario Pedro Miguel Hernández, presidente y fundador. Otra de las empresas que recibe este sello de bronce es Enerland 2007 Fotovoltaica. Sube al escenario Manuel Valet, CEO de la empresa. Sello de bronce también para Inyecciones Montañana. Sube al escenario Lucía Díaz González, responsable de calidad. También recibe esta tarde el sello de bronce la empresa Mondo Ibérica. Sube al escenario Olga González Colás, directora de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Sostenibilidad. Reconocimiento también con este sello de bronce para Obra Social Parroquia Nuestra Señora del Carmen. Sube al escenario Antonio de la Vega Camacho, coordinador general. La empresa Panel Sandwich Group. Sube al escenario Óscar López Blanco Ezquerra, CEO de la empresa. Y vamos con el último sello de bronce, en este caso para la empresa Sociedad San Vicente de Paúl. Sube al escenario María Alcrudo, presidenta del Consejo de Zona de Zaragoza. Finaliza así la entrega sello de bronce. Ahora vamos con la entrega de sellos de plata. Se entregan los 4 sellos de plata. Son 4 empresas las que lo reciben en esta edición 2023. La primera es la Asociación Española contra el Cáncer. Sube al escenario José Luis Ansó, representante autonómico. Segundo sello de plata para el Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón. Sube al escenario José Antonio Navarro, responsable de mejora continua y calidad. La tercera empresa en recibir el sello de plata es Federación del Metal Zaragoza. Sube al escenario su vicepresidente Rafael Simón Faus. Y el último sello de plata es para Fundación Circe. Sube al escenario Andrés Llombart, CEO, director general.
Sellos de bronce y de plata entregados, pasamos ahora a la entrega de sellos de oro. Procedemos a la entrega de 6 sellos de oro que este año se entregan a 6 organizaciones. El primer sello de oro es para Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Sube al escenario Marta Samperiz Murillo, directora gerente. La segunda organización en recibir el sello de oro es Airfall. Sube al escenario Esther Ariza, CEO de la empresa. También recibe el sello de oro en esta edición 2023, Delegación del Defensa en Aragón. Sube al escenario el coronel don José Antonio Almela Bendicho, subdelegado de Defensa en Teruel. Sello de oro también para Ibercaja Connect. Sube al escenario José Antonio Sebastián Fecé, director general. Y vamos con el quinto sello de oro, es en este caso para la organización IDOM. Sube al escenario Fernando Martínez Altarriba, director de IDOM en Aragón. Y el sexto y último sello de oro es para ITA Innova. Sube al escenario Esther Borao Moros, directora. Pueden posar todos juntos ahora en la foto de familia. Un fuerte aplauso para todos ellos. Ya hemos hecho esta entrega de todos los sellos en categoría bronce, plata y oro. Un aplauso muy fuerte para todos ellos. Felicidades. Felicidades a estas organizaciones excelentes que hoy reciben el sello de excelencia oro, plata y bronce, galardón que ya poseen 36, 40 y 30 organizaciones respectivamente en Aragón. Muchas gracias, pueden volver a sus asientos y continuamos con la ceremonia. Enhorabuena a todos, muchas gracias. Y ahora sí, vamos a continuar en esta gala La Excelencia con la entrega de los Premios Excelencia Empresarial 2023, tanto en las entidades no lucrativas como en las pymes, así como en las grandes empresas de nuestra comunidad autónoma. El jurado quiere reconocer el esfuerzo de las más de 100 organizaciones inscritas en este Plan de la Excelencia 2023 y felicitar a las 8 organizaciones seleccionadas como finalistas. Ahora sí que sí, vamos con los finalistas del Premio a la Excelencia. En primer lugar, entidades no lucrativas. Sube a entregar los trofeos de los finalistas Javier Martínez Suárez, director general de Política Económica. La primera entidad finalista en el Premio a la Excelencia Entidades no lucrativas es Alzheimer Huesca. Sube su directora gerente de la entidad, Alicia Sipán. Vemos el vídeo de la empresa en primer lugar.
Muchas gracias. Vamos con el segundo finalista en esta categoría entidades no lucrativas. La siguiente entidad finalista es el Colegio Santa María del Pilar Marianistas. Llamo al escenario a su directora general, Asu Nutande. Vemos primero el vídeo. La tercera y última finalista es Valentia Huesca. Llamo al escenario a Sara Comenge Zarroca, directora gerente, y mientras vemos el vídeo de la entidad. Enhorabuena a los tres finalistas. Ahora sí ha llegado el momento de conocer el fallo del jurado y entregar el premio a la excelencia empresarial en categoría de entidad no lucrativa. Para ello solicitamos la presencia de Daniel Rey, director gerente de IAF. No es para darle más emoción al momento, me he quedado sin voz, ¿eh? El jurado del Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón 2023 ha decidido otorgar el premio en la categoría de entidad no lucrativa a Valentia Huesca. Vamos a invitar a Sara Comenge, a la directora gerente, a que les diga unas palabras. Bueno, joder. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, queremos agradecer al Gobierno de Aragón y al Instituto Aragonés de Fomento
por este reconocimiento a nuestro trabajo. Y también queremos dar la enhorabuena y felicitar a las otras 2 entidades finalistas por el trabajo también que realizan y en especial Alzheimer Huesca, pues, con el que compartimos muchas cosas en nuestra provincia. Este premio es de todos los que formamos parte de Valentia, los profesionales, las familias, los miembros del patronato y sobre todo es de las personas con discapacidad intelectual que nos empujan cada día a querer ser excelentes. El premio es una de las muchas buenas consecuencias positivas que está teniendo para Valentia haber apostado por la excelencia. Hace un tiempo que entendimos que sin una buena gestión nuestro proyecto social no podía ser sostenible en el tiempo y entendimos también que si queríamos estar entre los mejores teníamos que gestionar como los mejores. Desde entonces hemos recorrido un interesante camino en el cual hemos aprendido mucho y hoy nos sabemos y nos sentimos mejores para las personas con discapacidad intelectual y para las familias. En la vida y también en nuestro sector es muy importante lo que hacemos, pero también es importante para qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Perdón. En el para qué, pero sobre todo en el cómo, es donde habita la excelencia. Y es en nuestro cómo en donde hemos encontrado la manera de dar a las personas buenos apoyos, apoyos que les permiten vivir mejor, que les permiten sentirse mejor y que, en definitiva, les permiten poder tener una vida digna que merezca la pena vivir. A ustedes les pido que valoren los para qué y, sobre todo, que valoren los cómo. Porque les voy a decir una cosa, ni la misión ni la forma jurídica por sí solas garantizan ni los buenos resultados ni las buenas intenciones. Les podemos decir sin ninguna duda y les podremos demostrar a todos con mucho gusto que cada euro que gestionamos en Valentia se traduce en buenos apoyos para las personas y las familias que más difícil lo tienen para poder disfrutar de la vida. A los que nos dicen, a veces con cierto menosprecio, que somos una entidad subvencionada, les invitamos con orgullo a que vengan a conocernos, les abrimos nuestras puertas y les pedimos que vengan con la mente abierta para dejarse sorprender, porque tenemos mucho que mostrar y mucho que ofrecer. Creemos que nuestra excelencia también puede servir de ejemplo a otros, al igual que la excelencia de otros nos ha servido y nos sirve de ejemplo a nosotros, porque tenemos muy claro que siempre se puede mejorar. Tengan por seguro que nuestra forma jurídica no nos hace ni menos empresa ni menos excelentes. Sabemos que el mundo es mucho mejor con las personas con discapacidad intelectual y también sabemos que sería mucho peor sin organizaciones como Valentia y sin los profesionales que formamos parte de ellas, que acompañamos y apoyamos a las personas y velamos y defendemos sus derechos. A día de hoy, cuando en demasiadas ocasiones lo individual se impone a lo colectivo y lo superfluo se impone a lo importante, les pedimos el apoyo decidido, necesario, cómplice y suficiente de las administraciones públicas, pero también de las empresas y de toda la sociedad, para poder seguir haciendo de esta comunidad una comunidad mejor para todos. Muchas gracias. Muy merecido ese aplauso. Enhorabuena a los 3 finalistas y, sin duda, al ganador, a Valentia Huesca. Seguimos, en este caso, con la categoría a los finalistas al Premio Excelencia Pymes. Primero vamos a conocer cuáles son los finalistas. Sube para entregar los trofeos a los finalistas del Premio Excelencia Pymes Ana Sanz Campos, directora general de Pymes y Autónomos. Y la primera empresa finalista en categoría de pymes es Bodegas Aragonesas. Llamo al escenario a Enrique Chueca, su CEO, y mientras vemos el vídeo de la entidad.
La siguiente empresa finalista en categoría de pymes es Magaiz. Sube al escenario Ana Martínez Ortiz, CEO y consejera delegada de Magaiz. Mientras vemos el vídeo de la empresa. Y la tercera y la última empresa finalista en la categoría de pymes es Nodriza Tech. Llamo a su CEO, Pablo San Agustín, a que suba al escenario mientras vemos el vídeo de la empresa. Muchas gracias y enhorabuena a las tres finalistas en este premio a la excelencia en la categoría de pymes. Ahora sí, ha llegado el momento de conocer el fallo del jurado y entregar el premio a la excelencia empresarial en Aragón en la categoría PYME. Para ello solicitamos la presencia en el escenario de Manuel Blasco Márquez, consejero de Turismo y Medio Ambiente. El jurado del Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón 2023 ha decidido otorgar el Premio a la Excelencia Empresarial en la categoría PYME a Magaiz. Ortiz a que pronuncie unas palabras de agradecimiento. Gracias. Gracias al Gobierno de Aragón y al IAF por organizar este tipo de reconocimientos que ponen en valor el gran esfuerzo y el excelente trabajo de los equipos humanos de las empresas de Aragón. Enhorabuena a nuestros compañeros de Terna, Bodegas Aragonesas y Nodriza Tech. Ha sido todo un lujo formar parte de esta con vosotros. Este premio es gracias a vosotros, las personas que componen el equipo de Magaiz, las que estuvieron, las que están y las que estarán.
En Magaidi hace muchísimos años que decidimos jugar a un juego apasionante, el juego de la excelencia. Al principio era un juego de mesa, más de ir por casa, pero la transformación digital también llegó y se convirtió en un videojuego apasionante en el que vamos pasando pantallas. Cada pantalla que empieza supone un nuevo aprendizaje y cada vez es más complejo, pero también más divertido. En el camino hemos tenido un montón de retos que conseguir, muchos escenarios y personajes que hemos dejado atrás. Hemos perdido y ganado vida, pero sobre todo hemos aprendido mucho y nos ha permitido ser mejores profesionales y, lo que es más importante, mejores personas. Aún nos quedan muchas vidas y muchas pantallas por conseguir. Que el juego continúe. Muchas gracias. Y ahora sí, ha llegado el momento más esperado de la tarde. Vamos a conocer a los finalistas, a los dos finalistas al Premio a la Excelencia Empresarial Grandes Empresas en esta edición 2023. La primera empresa finalista en la categoría de Gran Empresa la vamos a conocer a continuación, pero antes voy a pedir que suba al escenario para hacer entrega de los premios de las placas a los finalistas a Marta Ríos, directora de Inversiones Estratégicas. Y ahora sí, vamos con la primera empresa finalista en la categoría de Gran Empresa, que es EIGO Gestión de Obras. Llamo al escenario a Ricardo Martínez, su director general, y mientras vemos el vídeo de la empresa. Y la segunda empresa finalista en la categoría de Gran Empresa es Facci Metalest. Llamo al escenario a Eduardo Sicilia, director general, y vemos el vídeo de la empresa. Y ahora sí, ya conocemos a los dos finalistas y ha llegado el momento de conocer el fallo del jurado y entregar el Premio a la Excelencia Empresarial 2023 en Aragón en la categoría de Gran Empresa. Para ello solicitamos la presencia de Mar Vaquero en el escenario, vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón.
el jurado del Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón 2023 ha decidido otorgar el Premio a la Excelencia Empresarial en la categoría de Gran Empresa a EIGO Construcciones. Bueno, pensaba que no iba a tener que hablar, así que a ver si lo hago bien. Bueno, después de los otros premiados, pues seguramente mi discurso quedará peor, pero bueno, felicitar a todos los premiados y a los que no han sido premiados y han estado finalistas, sobre todo a la empresa que ha compartido con nosotros nominación, que ha sido un placer compartir nominación con ella. Gracias también al jurado que nos ha decidido otorgar este premio, porque representa para nosotros una demostración de que lo que hacemos día a día se traslada a la sociedad, y esto para nosotros es importante. Lo vemos en nuestro día a día en el trabajo, pero no lo vemos tan claramente en la sociedad, y esto es al final una de nuestras misiones. Gracias también al IAF por organizar este tipo de eventos que acercan a la sociedad la excelencia, la hacen más real y más alcanzable, y al final esto ayuda a todo el mundo en su día a día, y entonces es de agradecer para ellos y esperamos que lo hagan muchos años más. En particular para nosotros, habréis visto, es una empresa que tenemos pocos años de vida, llevamos casi 8 años de vida, y han sido 8 años vertiginosos de crecimiento, y llevar pues todo ese crecimiento con una gestión basada en la excelencia pues a veces no es tan fácil. Entonces esto sí que quiero indicar claramente que estaba desde la base y desde el origen con los socios en la idea de constitución de la sociedad. Es decir, queríamos una empresa, si la queríamos tenía que ser así, no de tamaño, esto sé que se nos ha ido de las manos, pero sí en cuanto a la idea de misión y de valores que la compañía queríamos que tuviera. Quiero agradecer a todos los grupos de interés que participan con EIGO en este éxito. Por supuesto, quiero agradecer a todos los colaboradores que participaron con EIGO desde el principio y colaboran con nosotros en el día a día en esa gestión excelente. A los clientes que entendieron el proyecto desde el principio y confiaron en él y que siguen confiando a día de hoy. Esto pues nos da gasolina para seguir funcionando. Quiero agradecer, por supuesto, también a mis socios que entendieron el mensaje que les transmití desde el principio, confiaron en él y me dejaron hacer una empresa que hace las cosas como se debe y no como se han hecho siempre, y esto pues ayuda a este proceso de excelencia. Y por último, como no, pues agradecer a todas las personas que conformamos EIGO. Somos 170 trabajadores, pero al final somos 170 familias que nos levantamos todas las mañanas nos levantamos y nos esforzamos para que EIGO sea lo que es hoy y lo que hoy estamos cosechando. Una empresa, creo, muy cercana a la excelencia y creo que es mérito de todos. Entonces, muchas gracias a ellos. Y por último, especialmente a mi familia, porque si no lo digo, pues no me quedaré a gusto. A mis padres, a mi mujer, a mi familia en general y a mi hermano que me estará viendo donde esté. Muchas gracias. Bueno, después de estas palabras tan inspiradoras y de este momento de risas, todavía no se descarguen ChatGPT, que empieza a haber móviles, todavía no, porque ahora tenemos que escuchar las palabras de la consejera, vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, a quien invito a subir el escenario para clausurar este Foro a la Excelencia Empresarial 2023. Insisto, no saquen los móviles, que ahora llega en la clausura este acto. Adelante, Mar Vaquero, buenas tardes. Perdón, voy a quitar el ordenador porque voy a perder el AVE. Entonces, a ver, un momento. La estoy liando aquí con la consejera. Espero. Ven para acá, ven para acá. Ven. No, ven.
Una foto con ella. Un placer. Muy bien, igualmente, gracias. Buenas tardes, consejero de Medio Ambiente y Turismo, Daniel Rey, director del Instituto Aragonés de Fomento, directores generales, diputados, concejales, representantes empresariales y sindicales y, sobre todo, a los protagonistas de esta jornada, que son todas las pequeñas y medianas empresas, las grandes empresas, que al final sois todos, y también a nuestras entidades no lucrativas. Muchas gracias por habernos ofrecido hoy una jornada dedicada a la excelencia. Yo hoy, sobre todo, quiero transmitir dos sentimientos. Uno de ellos es y una noticia, y es que voy a ser breve, porque después del mago More soy plenamente consciente que sería muy difícil mantener de forma extendida vuestra atención. Pero, como digo, quería transmitir dos sentimientos que seguro que son compartidos de esta jornada. Por un lado, el orgullo y, por otro lado, la alegría, que supera la satisfacción. El orgullo por tener en Aragón tantas empresas que no solamente hoy, sino a lo largo de estas 27 ediciones, han demostrado tener, aspirar y competir diariamente por la excelencia. Eso es un orgullo no solamente para el Gobierno de Aragón, sino para para todos y cada uno de los aragoneses, que seguro que tienen un claro reflejo en su día a día en todos vosotros. Yo hoy quisiera hacer un breve recorrido por lo que ha supuesto esta jornada. Por un lado, por ese foro que, como siempre, concita a los mejores, a los ponentes mejores, que han sido ya más de 200 a lo largo de estas 27 ediciones, también en los que han podido participar miles de personas, más de 20.500 personas a lo largo de estos años, y que siempre demuestran estar a la vanguardia. Y hoy ha sido un tema de actualidad que remueve la excelencia en todas y cada una de nuestras organizaciones y que lo va a remover en el futuro, y que es la inteligencia artificial. Esa herramienta en la que hoy se ha analizado desde el punto de vista del progreso que supone para nuestras organizaciones. Otro de los puntos, de los hitos de esta jornada ha sido los premios Excelencia. Es lo que nos ha hecho sentir hoy a todas y cada una de las empresas, no solamente de las que finalmente han sido premiadas, sino de todas aquellas que han sido finalistas, y que ha sido precisamente el recibir ese premio. Digo que todas merecen una mención especial porque cada año, sin duda alguna, es mucho más difícil elegir. Lo más destacable, lo más singular y de lo que nos hace sentir orgullosos es que a lo largo de estos 27 años muchas son las empresas que cada año compiten. No nos quedamos solamente en una, sino que son muchas las que concurren a competir. Y que estos premios Excelencia, lo que hacen es permitir que divulguemos la excelencia que acompaña en el día a día de nuestras empresas. Y que también con estas jornadas podamos ayudar a que se incorpore y a que tome valor la excelencia en el día a día de los procesos, tanto de las grandes empresas que conforman estos premios como de las pymes, tan importantes en el conjunto de nuestro tejido y de nuestro sector económico e industrial, y también a todas aquellas, a las asociaciones, a las entidades no lucrativas, que su mejor producto es dar lo mejor de sí mismos a aquellos que más lo necesitan. Otro de los importantes hitos de esta jornada es precisamente ese plan de excelencia. Un plan que es fundamental para que cada día las empresas, aquellas que tienen la aspiración de participar en estos premios, pero también de conseguir lo que incluso han repetido muchas de ellas año tras año, tengan la posibilidad de autodiagnosticarse, ser exigentes consigo misma y poder tener un instrumento para día a día evaluarse y poder conseguir ese afán y ese reto que es la excelencia. Y finalmente, lo que ha supuesto también un importante recorrido a lo largo de estos 26 años, y que son esos sellos de excelencia, y que del que también tienen muchas empresas aragonesas. A lo largo de estos 26 años, incluidas las de hoy ya, son 106 empresas en cualquiera de sus categorías: bronce, plata, oro, 19 empresas nuevas hoy, y que nos dicen también mucho de ese referente que queremos buscar en el día a día.
Y como decía, no solamente otras empresas, no solamente autónomos, no solamente otras organizaciones, sino también los poderes públicos, sino también la Administración y todos y cada uno de los aragoneses que al final en su día a día dependen de vosotros para que también ellos en su vida cotidiana puedan vivir mejor. Eso es el ecosistema de la excelencia, en el que todos participáis, en el que todos hacéis posible que podamos no solamente celebrar esta jornada, sino en el que también, como digo, podamos hacer de que Aragón sea una comunidad mejor y en muchos de vuestros sectores ser líderes y ser referentes. Daniel decía que dentro de ese carácter aragonés estaba, y espero que si no me corriges y me ayudas, Daniel, el ser humildes. Así es el aragonés, el ser duro y el ser tozudo. Pero yo añadiría algún otro rasgo de ese carácter aragonés y es el que explica que todos estéis aquí hoy, y que es el del inconformismo. El del inconformismo que se acompaña de un espíritu de superación y que hace que no solamente podamos alcanzar el éxito en un momento determinado y que puede ser un momento efímero en vuestro día a día de las actividades empresariales o bien de las actividades sociales, sino que de forma inconformista es el responsable de que en el día a día pongáis el valor, el ser cada vez mejor y conseguir esa excelencia. Que es también ese inconformismo el responsable de que seáis capaces, como empresas referentes y excelentes, de marcarnos el día a día y hacia dónde tenemos que dirigirnos en nuestro quehacer. Que es también el responsable de que muchas de esas empresas, de muchas de esas entidades sociales formadas por hombres y mujeres, formadas por aragoneses y aragoneses, sepan hacernos ver que por encima de todo hay una solidaridad que nos hace ocuparnos de aquellos que más lo necesitan, porque toda empresa, aunque tenga que tener un objetivo económico, es lógico, si no, no sería una empresa, y eso lo tenemos que apoyar y lo tenemos que impulsar. No es nada de lo que nos tengamos que avergonzar. Una empresa, un autónomo, sea grande, sea pyme, tiene que buscar un rendimiento económico porque eso contribuye también a generar empleo. Pero, como digo, esas asociaciones lo que nos demuestran es que en todos hay también un fuerte compromiso social. El que todos y cada uno de vosotros seáis capaces de pelear por esa excelencia es sin duda alguna una aportación a que Aragón sea cada vez mejor. He tenido la oportunidad, a través de estos últimos años, de recorrer muchas veces Aragón, desde el corazón de Zaragoza al Alto Aragón, al Bajo Aragón, y en todos he tenido la oportunidad de descubrir que esa excelencia se reparte por todo el territorio y por todos los sectores, desde el sector agroalimentario que nos permite tener los productos aragoneses a lo largo de los 5 continentes, desde el sector tecnológico, que hemos visto una muestra de ello hoy en esta jornada de excelencia y que hace que Aragón cada vez sea no solamente un foco de atracción de proyectos e inversiones tecnológicas, ya que tengo aquí a la directora de proyectos y de inversiones estratégicas, sino que además cada vez las empresas incorporéis más la digitalización, esa tecnología y esa innovación que sin duda tiene que ir de la mano para que cada vez seáis mejores. Y también, cómo no, la de todas esas empresas, esas entidades sociales que vemos a lo largo de todo el territorio de Aragón y que nos hace también ver reflejado ahí ese carácter de afán de superación, de dar lo mejor de nosotros mismos y que además lo hagamos cerca de quienes más lo necesitan. Es por eso que desde aquí quiero agradeceros una vez más vuestro quehacer diario. Sois un reflejo para todos nosotros. Desde el Gobierno de Aragón queremos ser una palanca para seguir creciendo en excelencia, para conseguir, porque lo necesitamos, atraer y retener talento. Eso es lo que queramos que sea también una seña de identidad de todos los aragoneses, de todas las empresas, de todas nuestras entidades. Talento, esfuerzo, compromiso, inconformismo y afán de superación. Y así, sin duda, conseguiremos ese Aragón ideal en el que todos estamos trabajando y que supondrá también la brillantez del futuro. Muchísimas gracias y espero volver para otra ocasión que siga manteniéndose a lo largo de estos años. Muchísimas gracias. Vicepresidenta segunda y consejera.
Le voy a invitar a que suba de nuevo a la vicepresidenta segunda y consejera de Economía al escenario, porque ahora queremos hacer la foto de familia con todas las empresas finalistas y ganadoras que suban al escenario también junto al director del Instituto Aragonés de Fomento, Daniel Rey, para hacerse esa foto de familia. Esta ceremonia ha llegado a su final. Ya hemos visto infinidad de información sobre la inteligencia artificial que esperemos puedan aplicar a sus empresas. Así que esperamos que hayan disfrutado. Les esperamos ahora en el Vino Solidario Aragonés, en la misma sala donde han tomado el café. Muchas gracias por su asistencia al Foro de la Excelencia Empresarial en Aragón 2023. Hasta pronto.